la abrazó con fuerza susurrando el nombre de Camelia, acariciando su cabello color miel. Tenía miedo de que desapareciera de nuevo. Su respiración era agitada, como si no pudieran disfrutar el uno del otro. ¿Dar que ella vuelva a escapar y mantenerla con él? Él sabía que ella siempre huía, a veces sin comprender del todo si esa chica era real. Ella era como un fantasma, o un hermoso sueño del que no quieres despertar. Esta chica lo atraía como ninguna otra en este mundo. Su amada tenía otra personalidad, ocultándose bajo el nombre de Camelius y convirtiéndose en un hombre. Agarrándole apasionadamente el muslo, le susurró que ella lo había roto. Inhalando el aroma de su cuerpo, no le importó qué pruebas le aguardaban. Ya sea que le espere tortura o euforia, ella siempre será su voluptuosa obsesión. Hermosa Camelia, una flor en el barro, una joya nacida en un burdel. Pero le quitaron el nombre y le ordenaron vivir bajo el nombre de Camelia Spell. Su hermoso cabello fue cortado. Ahora su misión es vivir para Kieran y el honor de la casa Bael. A Camelia le arrebataron su libertad y se convirtió en prisionera de una enorme mansión. Necesitaba convertirse en una persona diferente y acostumbrarse a que su hermano mayor la llamara hermano pequeño. Se vio obligada a seguir el juego porque su único objetivo era sobrevivir. Esta era la esencia de su falsa existencia, pero pronto sería destruida. El príncipe siempre estaba dispuesto a conseguir lo que quería. A partir de entonces, su vida se convirtió en una tortura y su belleza en una maldición de la que la ropa de hombre no podía salvarla. Él estaba radiante con su timidez inocente y juvenil, algo tan inusual en aquellos que tienen una posición en la sociedad y poder no se detiene ante nada. Él no está acostumbrado a ser rechazado. Mientras florezcan de belleza y juventud, serán suyos. Y el otro simplemente permaneció en silencio, también albergando una inexplicable atracción hacia este misterioso chico. Su nombre siempre estaba rondando en mi cabeza, como si este chico escondiera algún tipo de secreto, y revelará este secreto a cualquier precio. ¿Cómo podrá ella, una hermosa flor escondida detrás de la ropa de un hombre, sobrevivir en este mundo? Pero aún así ella decidió luchar y encontrar su camino. A medida que crecía, decidió encontrar su camino en esta vida y recuperar su nombre y su vida. Ese día llovía y la pobreza, la grisura y la suciedad del lugar absorbieron a sus habitantes. En este miserable refugio se detuvo un carruaje, del que salió una dama lujosamente vestida. Anastasia Valen no miró a nadie. Sus sirvientes se inclinaron ante ella y temblaron ante su sola mirada. Mirando al hombre que se acercaba, ordenó que se lo llevaran como habían acordado. 3 figuras vestidas con capas caminaban por una calle sucia en los barrios bajos de la ciudad. El hombre comentó condescendientemente que había trabajado como un perro mientras buscaba a esa persona y se preguntó por qué una dama así la necesitaba. Antes de que pudiera terminar, una espada le apuntó al cuello. El sirviente de Anastasia solo señaló que si la vida es valiosa, entonces uno simplemente debe guiarse y no hacer preguntas. Habían caminado solo una corta distancia cuando el guía señaló con su dedo que este era el que estaban buscando. Anastasia miró hacia donde señalaba el hombre y su rostro reflejó sorpresa y ansiedad. Más adelante se podía ver una figura solitaria sentada en el barro bajo la lluvia torrencial. El guía repitió que la señora no tenía idea de cuánto tiempo le tomó localizarla. La que se hace llamar su madre la protege muy bien. Tras sus palabras le arrojaron una bolsa a los pies. Como un perro que ha olido su presa, corrió hacia la recompensa. Al abrir la bolsa, los ojos del guía brillaron con un brillo codicioso. Había mucho oro. Sin dignarse mirarlo, la señora le dijo que se llevara esa información a la tumba. Sujetando con avidez su presa, se apresuró a alejarse, saludando al cliente, mirando al guía que corría, le hizo un gesto al sirviente para asegurarse de que permaneciera en silencio. El sirviente hizo una reverencia y respondió que la muchacha rubia estaba sentada bajo la lluvia, con gotas de lluvia corriendo por su cara y su cabello. En medio del barro, estaba tallando algo en madera, con persistencia y cierta diligencia fanática. Su rostro era hermoso, piel blanca como la nieve con un ligero rubor, ojos esmeralda y cabello cayendo en ondas. Admirando involuntariamente a la muchacha, preguntó qué hacía allí a esa hora y sola. La niña pareció despertar y se dio cuenta de que ya no estaba sola. Mirando a la extraña, ella respondió que su madre estaba ocupada en ese momento y le preguntó a la mujer quién era. La mujer sonrió ante las palabras de que su madre estaba ocupada. Mirando a la pequeña mendiga, la muchacha miró a esta mujer tan inusual para esos lugares, preguntándose de dónde la conocía. Anastasia le aseguró que sí, la conoce y muy bien. Una mujer embarazada de increíble belleza llegó en busca de refugio. Llamaba a todas las puertas pidiendo un pedazo de pan. Dormía entre criminales y personas sin hogar en plena calle, siempre temblando como si la persiguieran. Unos meses después, dio a luz en plena calle, tan diferente de toda esta miseria. La niña parecía un ángel con ojos esmeralda. Cuando cambió la estación y llegó el invierno,
El niño enfermó a causa del resfriado persistente. Su madre no tenía dinero y la mujer tuvo que vender su cuerpo al médico del pueblo. Han pasado 12 años. Anastasia miró a esta hermosa niña. Cuando casualmente se dio cuenta de que su madre estaba gravemente enferma, agarrando el dobladillo del vestido de Anastasia, Camelia gritó que esto no podía estar pasando, que qué le pasaba a su madre. Sollozando y derramando lágrimas, parecía repetirse a sí misma qué hacer ahora. La niña saltó y empezó a correr, pero antes de que pudiera recobrar el sentido, sintió un fuerte golpe. El sirviente de la señora la recogió como una pluma, la niña estaba inconsciente. Anastasia ahora miraba a esta niña con altivo desprecio, predeterminando su futuro destino. El sirviente se dio cuenta de que la niña era demasiado frágil para tener 12 años. Dando un paso adelante en un tono que no admitía objeciones, ordenó que se llevaran a la gente y se limpiara. De repente el hombre preguntó qué le pasaba a la madre de la niña. Sus ojos brillaron y respondió: ¿Qué pasa con el fuego cuando llueve mucho? El sirviente tembló ante su tono, mirando a su señora como si fuera una estatua. Al ver su reacción, la mujer se rió y respondió que estaba bromeando. Dando otro paso adelante, añadió seriamente que realmente esperaba que la madre de esa niña no sobreviviera. Todavía sosteniendo a Camelia en sus brazos, caminó detrás de su señora. En la oscuridad de los barrios marginales, bajo la lluvia torrencial e interminable, dos figuras se alejaban llevando a un niño. Un olor agradable le hizo cosquillas a las fosas nasales de Camelia. La niña yacía en una cama ancha y suave y, sin abrir los ojos, pensó que tal vez estaba en el cielo. Cuando la voz de alguien se dirigió a ella con las palabras niño, ella saltó y gritó. Frente a ella se encontraba una mujer de rostro agradable, que también estaba asustada por... Ella miró al niño con alarma y compasión. Camelia miró a su alrededor con horror, girando la cabeza mientras la mujer intentaba averiguar si la niña estaba bien. En tonos dorados claros, brillaba con riqueza y sofisticación, hermosos muebles, una chimenea encendida. La niña abrió mucho los ojos y preguntó qué había en el cielo. La mujer sonrió y se inclinó hacia el bebé. Acariciando suavemente la cabeza del niño, le preguntó si Camelia quería comer. Un par de minutos después, una bandeja con sopa aromática y varias rebanadas de pan apareció frente a Camelia. La niña no recordaba la última vez que había comido, así que tragó aunque la sopa todavía estaba caliente. Pero de repente se acordó de su madre y de inmediato se sintió triste. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? La bella tía dijo que su madre estaba enferma. Al ver que la niña estaba decaída, Camelia la miró suplicante, pidiéndole que le dijera dónde estaba. Cuando el niño preguntó dónde estaba su madre, la mujer parpadeó con miedo, sin saber qué responder. Y entonces la muchacha la agarró por las esposas y le preguntó por la bella tía. Entendió de quién estaba hablando y respondió que la señora vendría tan pronto como Camelia se hubiera bañado y comido. La muchacha respondió simplemente: ¿para qué lavarse? Aunque el hedor era tan fuerte que la mujer apenas podía contenerse. Pero antes de que pudieran terminar de hablar, la puerta se abrió y un niño entró en la habitación, reprochándole a Betty no haberle avisado que el huésped se había despertado. Un chico que se parecía mucho a ella, con cabello color miel y ojos esmeralda como los de ella, miraba a Camelia con una sonrisa de boca ancha. El niño se presentó como Kyoen Bell y dijo que tenía 12 años, porque eso es lo que dicen. Su rostro expresaba interés genuino. Camelia simplemente asintió. Kiran se sentó en la cama y dijo que este año cumpliría 15 años. Él es solo 3 años mayor, así que no hay necesidad de ser tímido, pero Camelia se encogió aún más. Al ver que parecía un animal asustado, el niño la miró seriamente. La niña ya estaba temblando, empezó a temblar entre sollozos, decía que quería ir con su madre, pero ni siquiera sabía dónde estaba y estaría preocupada. El chico dijo cariñosamente, volviéndose hacia Camelia: ella debe extrañar mucho a su madre. Después de lo cual volvió la mirada hacia la criada y le preguntó dónde estaba su madre. Pero la mujer solo gemía y Camelia sollozaba cada vez más fuerte. Dijo evasivamente que la señora se lo contaría, y solo le dijeron que preparara un baño y comida. Y solo entonces Camelia recordó que estaba muy sucia, especialmente mirando al chico limpio y bien vestido. La niña se sintió muy avergonzada y sonrojada. Betty se ofreció de buena gana a acompañarla y Camelia murmuró que no sabía cómo lavarse, pero la criada la jaló, asegurándole que la ayudaría. Pero antes de que pudieran irse, Camelia se giró horrorizada al oír la terrible tos detrás de ella, que hacía apenas un minuto estaba tan alegre, ahora temblaba en un terrible ataque de tos. Juan O'Barry corrió hacia él, había sangre en sus manos, que había logrado manchar su ropa y el vestido de la criada. Camelia miró esta imagen con miedo y desconcierto. Todos se olvidaron de ella, e inmediatamente mucha gente corrió a la habitación, gritaban, se quejaban y corrían alrededor del niño. Sostuvieron a Kieran y de alguna manera lo sacaron de la cama,
Todavía estaba tosiendo sangre y apenas podía mantenerse en pie. El sirviente lo abrazó fuerte mientras se lo llevaba, y la mirada del niño se dirigió hacia Camellia. La niña se sentía como una especie de mota de polvo entre aquella gente. El niño fue colocado en una camilla y sacado de la habitación, dejando solo a Betty con la niña. La mujer dijo con miedo que era evidente que el señor caminaba bajo la lluvia. De repente oyó una voz tranquila que preguntaba si ese niño moriría. Camellia la sujetó por el dobladillo de su vestido y sollozó. Betty tranquilizó gentilmente a la niña diciéndole que no, por supuesto que no moriría. Recordó el baño después del cual Camellia podría dormir bien. Toy tomó confiadamente la mano de Betty. Mientras salían de la habitación, Camellia seguía mirando hacia atrás. Había sangre en el lugar donde Kieran había estado sentado. Camellia miró ese lugar con pesar, pensando en ese chico alegre y amigable. Vestida con un hermoso vestido y con el cabello arreglado, Camellia estaba con Betty frente a las grandes. Al tocar la puerta, Betty dijo que la había traído y la voz le ordenó entrar. Anastasia estaba sentada en el sofá, mirando de reojo a quienes entraban con fría indiferencia. Camellia entró y se inclinó para saludar a su señora. Se dio cuenta de que después de arreglarse, se veía mucho mejor, estudiando a Camellia. De pie tímidamente junto a Betty, la niña le agradeció en voz baja por la comida, estaba muy sabrosa. Pero cuando dijo que quería ver a su madre, Anastasia se quedó paralizada por un Camellia agarró fuertemente su vestido, pues estaba muy nerviosa. Anastasia extendió su mano, invitándolos a acercarse a ella. Camellia parecía haber crecido hasta el suelo. Entonces Betty la empujó suavemente y le susurró que se acercara a la dama. Cuando Camellia se acercó, Anastasia la sentó a su lado en el sofá. Le respondió con voz tranquila que ya no podría ver a su madre. Camellia miró a la mujer con los ojos muy abiertos, quien con mucha calma añadió que la madre de Camellia cometió un delito. Ella robó algo muy caro. La muchacha al escuchar esto no lo creyó y dijo en voz alta que eso no podía ser. Anastasia sonrió mirando el rostro de la niña y disfrutando de su reacción. Después de unos segundos, los ojos esmeralda de Camellia se llenaron de lágrimas. Anastasia añadió fríamente que esto era algo muy importante para ella. Levantando la mano hacia el rostro del niño, se dio cuenta de que nunca podría devolver lo que su madre le había robado. Y al segundo siguiente la cara de la mujer se volvió loca, como un demonio gruñó. ¿No le parecía a Camellia que su madre recibió lo que se merecía? La muchacha de repente la agarró del vestido. Con fría indiferencia escuchó los lamentos del niño que decía que encontraría lo perdido y le devolvería todo. Mirando sinceramente a esta mujer, supuso que tal vez la cosa no había sido robada, sino simplemente perdida. Sin soltar la mano de la mujer, la niña aseguró que su madre no era una ladrona. Anastasia rió tranquilamente y estudió al niño como si fuera un Le dio una orden a Betty con un gesto de la mano. Un par de segundos después, la criada puso una especie de caja sobre la mesa. Había tijeras dentro. Sin comprender aún lo que le esperaba, observó cómo la señora Anastasia tomaba las tijeras en su mano. Había locura en sus ojos nuevamente mientras se dirigía a la niña, llamándola Camellia Spell. La mujer exigió que Camellia jurara que a partir de ese día viviría como Camellia Spell y que entonces nada le pasaría a ella ni a su madre. Sin entender nada, dijo que su nombre era Camellia, a lo que la mujer respondió que no había más. La señora levantó el primer mechón de miel y lo cortó con unas tijeras. Mostrando sus tijeras hacia la niña asustada, declaró con una sonrisa maníaca que el cabello corto le quedaría mejor, que tenía el pelo cortado como un niño. Lloraba amargamente en su habitación y Betty intentaba calmarla. La amable criada convenció a la muchacha de que su madre no sería castigada. Ella solo estaba recibiendo tratamiento. Acariciándole la cabeza rapada, le aseguró que la señora no estaba tan enojada. Pero Camellia debe aprender a obedecer. Es la única manera de salvar a Laura. La niña inmediatamente se volvió hacia Betty y le preguntó sorprendida si conocía a su madre. Y entonces Camellia descubrió que aquella era la casa de su padre. Miró a la mujer con sorpresa, tratando de comprender cómo terminó en la casa de su padre. Entonces Betty se giró y miró hacia algún lado, y la niña la siguió con la mirada. Vieron un retrato de un joven apuesto, con rasgos aristocráticos, cabello color miel y ojos grandes. Al mirar a este hombre, la muchacha sintió como si hubiera oído hablar de él. Él tiene el mismo color de cabello y ojos esmeralda que ella. Mientras se peinaba, su madre dijo que había heredado de su padre el mismo hermoso cabello color miel y los fascinantes ojos esmeralda. Mamá dijo que Camellia es una copia de su padre. La niña giró la cabeza hacia la ventana y se encontró con su reflejo. Fue como si acabara de verse a sí misma. La mansión era sencillamente enorme y a nuestra heroína le resultó difícil acostumbrarse a una vida y a un papel que eran completamente nuevos para ella. Todas las criadas hablaban sobre el nuevo bebé en la mansión Vale. Todos sabían que la señora llegó con un niño,
pero nadie sabía de dónde venía este niño. Una de las muchachas dijo que la señora dice que este es el hijo ilegítimo del marqués, pero ¿por qué traerlo a la mansión si tiene al señor Kieran? Otro reveló el secreto de que el señor Kieran está enfermo, y qué pasará si los aristócratas se enteran, se volverán contra la casa Vale, y entonces la dama les hace saber que incluso si algo le sucede a Lord Kieran, la casa de Vale será igual de poderosa. Hay otro receptor. Betty caminaba con Camellia y las sirvientas jadearon al unísono. Él es una copia del señor Kieran. Definitivamente son hermanos. Pero al mirar ese rostro, esos ojos esmeralda enmarcados por pestañas doradas, un rostro gentil y aniñado, algunos todavía dudaban de que definitivamente fuera un niño. Camellia le comentó sombríamente a Betty, llamándola señora, que ese lugar era muy grande. La criada le enseñó que debía llamarse Betty, y que sus lecciones se llevarían a cabo en la habitación del señor Kieran, y por lo tanto necesitaba recordar el camino. Camellia se dio cuenta de que no sabía contar ni escribir. Betty volvió a corregir, ahora Camelius solo debería llamarla Betty, ahora ella es Vale, el hijo del señor Hillar, y debe aprender a comportarse como un aristócrata. Sentada en su habitación, se quejaba durante horas y miraba el retrato de su padre. No podía sacarme de la cabeza el recuerdo de aquello que mi madre me robó. Ella estaba letárgica, no podía dejar de pensar en lo que le pasaría y la niña se quejaba con Betty de que era difícil para ella vivir allí. Le preguntó a Betty si creía que la señora la dejaría volver a casa si hacía lo que le decía. Betty asintió afirmativamente. Por supuesto, la señora es una mujer de palabra. Y Betty también dijo que el joven Camelius pronto podrá ver a su padre. El amo ha terminado sus negocios en el norte y regresará pronto. La tristeza y la melancolía no abandonaron a la niña, que ahora se vio obligada a vivir en ese mundo enorme y extraño como un niño. Todo aquí era muy hermoso, enormes jardines, invernaderos, senadores con enormes columnas blancas. Este lugar era muy diferente de los barrios marginales y del mundo al que estaba acostumbrada. Algo golpeó fuerte y nuestra heroína corrió hacia la criada. Camellia no entendió lo que había pasado. Los pájaros de repente volaron hacia el cielo. Entonces vio el arma en las manos del tipo. La niña miró al extraño con ojos muy abiertos y curiosidad. Había una sonrisa satisfecha en su cara. El joven estaba recargando su arma y parecía no notar que había nadie a su alrededor. Cuando giró la cabeza, vio a una criada y a un niño desconocido con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Camellia miró al joven con los ojos muy abiertos. El chico tampoco apartó los ojos de este niño. Detrás del joven apareció un sonriente Kieran, saludando alegremente a Camellia y gritando «Hola Luz». Camellia hizo una reverencia triste y el hermano mayor gritó que estaba contento de que Luz finalmente hubiera abandonado la habitación. Abrazó a Camellia con tanto fervor como si se conocieran de... Kieran la apretó tan fuerte que la niña empezó a respirar con dificultad. Parece que el niño ya se había acostumbrado al hecho de que tenía un hermano menor, quien le estaba presentando al joven llamado Claude. Todo esto hizo que la niña se sintiera tan incómoda que se alejó. Esa incomodidad fue cortada por la voz aterciopelada de Claude, notando que eran similares. Claude se acercó a la estupefacta Camellia y la estudió. Kieran abrazó a Camellia, llamándola Luz, y le preguntó si quería comer. Y los nuestros seguían mirando a ese joven, que parecía haberse olvidado nuevamente de quienes lo rodeaban y estaba ocupado con su arma. Después de lo cual miró a la niña y le señaló la oreja con el dedo. Camellia parpadeó, sin entender nada. Viendo que el joven Camelius no tenía inteligencia, susurró que se refería a las orejas. Camellia presionó sus palmas sobre sus oídos por inercia. A Claude le hizo gracia la timidez, la vergüenza y el miedo del niño. La niña cerró los ojos con fuerza y apretó los oídos con fuerza. Y Claude apuntó a los pájaros, listo para alcanzar a su presa. Se oyó otro disparo ensordecedor y una columna de humo se elevó en el aire. Camellia soltó sus orejas y creyó poder oler el sutil aroma de la lavanda. Y ahora este aroma es interrumpido por el penetrante olor de la pólvora. Claude se paró junto a la ventana y le comentó a Kieran que no le molestaba en absoluto la apariencia de su hermano. Kieran estaba completamente absorto en el arma y se preguntaba por qué debería molestarle. Claude afirmó sin rodeos que este muchacho era una prueba del engaño, bajando la mano con la pistola con tranquila seriedad. Llamando a su camarada Monsieur Claude, el muchacho respondió que el engaño, su camarada claramente no comprendía tal tranquila despreocupación. Sonriendo nuevamente con su brillante sonrisa, Kieran explicó que su hermano ya había sacrificado mucho. Estos dos eran tan diferentes, aunque eran amigos como una serpiente y un águila. Claude notó seriamente que Kieran a veces hablaba como un anciano, por lo que él solo se echaba a reír. Mirando nuevamente el arma con amor, el joven agregó que, en general, estaba contento de tener ahora un hermano. Sin apartar la vista del hermano menor de su amigo, se sorprendió de lo parecidos que eran. Mirando el rostro del joven Vale,
Me di cuenta de que en mi alma los hermanos eran completamente diferentes. Claude observó a Camelia jugando en el patio sin apartar la mirada. Por alguna razón este niño captó tanto su atención, su confiada ingenuidad. Una sonrisa apareció involuntariamente en el rostro del joven. El chico olvidó cuánto tiempo estuvo allí y miró fijamente al joven Vale, por lo que Kieran miró a su amigo con sorpresa. El niño se puso serio mientras observaba a Claude. Camelia y Kieran estaban sentados en una mesa enorme, se estaba sirviendo la cena y los cubiertos tintineaban. Kieran observó cómo su hermano menor picoteaba sin ganas la comida de su plato. El niño se dio cuenta de que Luz necesitaba comer bien, de lo contrario perdería peso. Camelia se sintió cálida ante la preocupación de su nuevo hermano y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Pero cuando Anastasia, como un bloque de hielo, cortó ese calor diciendo que había oído que las lecciones iban bien, la muchacha se estremeció. Ella comentó apáticamente que las lecciones eran divertidas y la mujer estaba contenta con este comentario. Puso orgullosamente a Kieran como ejemplo y si Camelius lo intenta, será como su hermano, el mejor de la academia. El hermano mayor le dijo a su madre con una sonrisa que Luz solo había estado estudiando durante una semana. La madre le sonrió a su hijo y lo interrumpió diciéndole que el esfuerzo no es algo que se pueda descuidar y le habló a Luz. Camelia quedó completamente desanimada cuando su hermano intentó interceder para que su madre no la presionara. Kieran miró amorosamente a Camelia y notó que Luz había estado durmiendo poco en los últimos días debido al tiroteo del señor Claude. Como para querer detener esa ternura fraternal, la señora se levantó bruscamente y declaró que estaba cansada y que iría a su habitación. Pasando como una sombra, dejó caer que hablarían con Luz más tarde. La niña tenía mucho miedo de esta mujer dominante y fría, a la que tenía que llamar madre delante de todos. Y Kieran miró a su hermano menor con tierna preocupación y sonrió. Camelia se sintió avergonzada y sonrió tímidamente en respuesta. Kieran mencionó a Claude y dijo que se conocieron en la academia. Es el heredero de la casa de Yar, los guardianes del norte. Aunque tienen la misma edad, Claude ya se ha mostrado de muchas maneras. La muchacha pensó que este Claude era tan fascinante, pero al mismo tiempo aterrador. Y el hermano mayor sugirió alegremente que Luz fuera a cazar con ellos la próxima vez. Estaba seguro de que su hermano tendría más suerte con el mosquete que él. Nuestra heroína aseguró con temor que nunca antes había sostenido un mosquete. Pero mi hermano se dio cuenta que no era nada, que por algún lado había que empezar. Camelia miró al niño sonriente pensando que era demasiado lindo. Pero los muchachos fueron interrumpidos por el ruido agudo de las criadas que entraban corriendo. Las jóvenes doncellas con caras alegres corrieron hacia el comedor. Informaron que el caballero había regresado, a lo que Kieran saltó felizmente. Los sirvientes se alinearon y se inclinaron mientras su amo abrazaba a su esposa después de una larga separación. Kieran ya estaba corriendo por las escaleras, y Camelia, asustada e incapaz de seguir el ritmo de su hermano, el hombre miró amorosamente a su hijo que corría, al igual que Anastasia. Ahora su rostro expresaba amor maternal. Después de ver al niño parado solo, el hombre recobró el sentido. El caballero acarició la cabeza de Kieran con amor y orgullo. Luego miró de reojo al otro niño. Camelia se encogió, sintiendo miedo frente a su padre, a quien nunca había visto antes. Ella permaneció con la mirada baja, inclinándose ante este hombre. El hombre se acercó y se sentó frente al niño, dirigiéndose a él como Camelius, tímidamente a su padre, a quien había estado mirando durante horas en un retrato, abrió los brazos para abrazarla como a su hijo menor. La muchacha caminó vacilante hacia adelante. El señor Vale la abrazó tan fuerte como si la conociera él le alborotó el cabello tiernamente y la abrazó con afecto. Al levantar los ojos hacia él, la muchacha escuchó las palabras: «Bienvenido a casa». Estas palabras hicieron que su corazón se encogiera de anhelo y tierno asombro por el padre que ahora tenía. Anastasia estaba sirviendo té cuando su marido le preguntó qué había oído sobre que Camelius era una niña. Frunciendo los labios y sin mirar a su marido, se limitó a reír. El señor Gillard pudo leer en el rostro de su esposa que no necesitaban una niña. Al darse cuenta de que el género del niño había sido cambiado, el hombre se dio una bofetada en la cara y le preguntó con cansancio si creía que Camelia actuaría como un niño, a lo que su esposa le aseguró que no sería para siempre, sino hasta que Kieran se recuperara. Hay que pensarlo como un medio para mantener la reputación de la casa. El hombre reprochó a su mujer su falta de corazón. La muchacha debía sufrir a causa de la reputación de la casa. Pero la señora Vale tenía una opinión diferente sobre este asunto. Consideraba que su marido no tenía corazón. La mujer lo miró con una mirada burlona y despectiva, y le recordó que era él quien compartía la cama con una sirvienta. Cómo se sentía cuando él corría hacia la criada por la noche, pero pensaba que este era un pasatiempo temporal del que pronto se aburriría. Con los primeros pasos de Kieran, su barriga también empezó a crecer. Al menos podía imaginar cómo sería para ella, su esposa,
cuando toda la casa giraba en torno a esa puta, esperando que diera a luz a un hijo. Ella se convirtió en una especie de segunda señora de la casa. Pero ese día el cielo se cayó. Anastasia pensó que se volvería loca. Ver a tu hijo tendido desnudo sobre el hielo frío. La madre de Camelia se arrodilló sollozando frente al señor Gillar. Ella no tenía nada que ver con la lesión de su hijo, pero él le ordenó que saliera de su casa, calificando su acto de magnánimo. Entonces Anastasia se quedó parada en la ventana, entrecerrando los ojos, mirando cómo la criada salía de su casa. Ella estaba inmersa en esos momentos difíciles para ella, y Kieran ha estado sufriendo desde ese día. El hombre suspiró y preguntó qué le pasaba a la madre de Camelia. Anastasia maliciosamente dijo que no tenía idea, que tal vez murió o que tal vez se volvió loca. El marido se dio cuenta de que eso era lo que ella parecía querer y extendió sus manos hacia su esposa. La mujer miró hacia abajo y no miró a su marido, que intentaba captar su mirada, y luego aseguró con severidad que Kieran podía ser débil, pero nadie se atrevería a menospreciar la casa de los Vale. Anastasia murmuró que no se quedaría mirando desde el banquillo mientras su hijo sufría. El señor Gillar dijo que ella estaba muy nerviosa, pero la mujer, desesperada, casi en un susurro admitió que la mujer la atormentaba en sueños por las noches. Ella miró a su marido y juró que nunca le perdonaría lo que le había hecho a Kieran. Las amigas de Anastasia vinieron a tomar el té. Las mujeres discutieron asuntos urgentes, conocidos aristocráticos. Dos muchachas corrieron por el jardín de invierno. De repente uno de ellos se detuvo bruscamente y miró algo. Ella vio que estaba nevando fuera de la ventana y lo anunció en voz alta. Su madre observó con indiferencia que sí, había empezado a nevar. La niña agarró de las manos a su amiga pelirroja Marilyn, invitándolas a salir. La propia Marilyn no quería salir, pensando que su majestad siempre la hacía jugar con ella como si fuera una niña pequeña. Entonces la joven princesa hizo sonrojar a su amiga al decirle que el señor Claude pronto volvería a casa de clases. Al ver el resultado, la niña puso sus manos en su cintura y declaró triunfante si Marilyn todavía quería quedarse allí. La muchacha pelirroja, nerviosa porque el hermano de su amiga y Claude fueran a casar, gritó que tenía que comportarse como una dama. A veces el ruido que provenía de Marilyn irritaba a la princesa. Ella notaba que estaba demasiado preocupada. Los jóvenes regresaban de clases, con Kieran y Claude caminando delante. La princesa se apretó contra el cristal con alegría al ver a los niños. Marilyn también corrió hacia la ventana mirando a los chicos. Claude caminaba como siempre con una mirada imperturbable, sin ninguna emoción. Kieran contaba algo alegremente, radiante de alegría como siempre. Marilyn captó la mirada de Claude, que miraba hacia algún lado. Observaron al pequeño Luz, quien, sin ver a los niños, inocentemente extendió sus manos y abrió la boca tratando de probar un copo de nieve. Las niñas se preocuparon aún más por quién era ese chico y qué estaba haciendo, hasta que Marilyn respondió sorprendida que el chico estaba probando la nieve. A Anastasia no le gustó la atención que recibía Camelia y dio la orden a los sirvientes de llevar a Luz a sus aposentos. Sus interlocutores se interesaron mucho por el niño, ya que era su hijo, que estaba siendo tratado en aislamiento, a lo que Anastasia se limitó a añadir secamente que la calle era peligrosa para él. Para los aristócratas, después de haber pasado por todos los temas de discusión, era curioso saber más sobre el misterioso hijo menor de Anastasia. La joven princesa, con brillo en los ojos, preguntó cuántos años tenía este niño. Sonriéndole a la joven princesa, la mujer respondió que tenía 12 años, Luz era 3 años más joven que Kieran. Los chicos se acercaron a la confundida Camelia, quien descubrió a los chicos. Marilyn hizo una mueca, un sentimiento de celos la invadió. Se regañó a sí misma por no salir cuando la princesa lo sugirió. Ella observó con qué ternura y cuidado Kieran arrojaba su levita sobre su hermano, notando que parecían dos guisantes en una vaina. Como una dama adulta y experimentada, miró de reojo a Anastasia y aclaró lentamente. Definitivamente es un niño. Por más que la señora Vale intentó controlarse, se estremeció ante esta pregunta. Tratando de no demostrar su emoción, la mujer respondió que era una pregunta divertida, pero la niña, toda emocionada, le explicó que era muy guapo. Cuando dijo que probablemente todos lo confundían con una chica, la mujer se mordió el labio con fastidio. Pero ella forzó una sonrisa y confirmó que sí, Luz a menudo escucha eso. Las mujeres volvieron a sumergirse en la conversación y la princesa miró con desconfianza al joven Camelius. Más precisamente, ella, como si sintiera algún tipo de ansiedad, experimentó unos celos inexplicables hacia este chico, por la forma en que su hermano mayor lo cuidaba. Pero entonces se dio cuenta de por qué no se había dado cuenta de eso antes. Por quien su corazón latía de manera desigual, era un verdadero caballero. Inflando las mejillas de manera ofendida, murmuró que si no hubiera sabido que era un niño, habría envidiado su belleza.
deslizó su mirada sobre el hermoso rostro de Camelia con delicadeza femenina. Claude se levantó y cargó su mosquete, preparándose para disparar. Kieran arrastró a Camelia, que se resistía y gritaba que era hora de clases, pero de nuevo se quedó congelada, mirando a ese joven. Claude la atraía tanto como la asustaba. Ella observó mientras el tipo trabajaba duro con el arma, pero cuando la niña escuchó las palabras de su hermano de que el señor Claude le enseñaría a disparar, se le llenaron los ojos de lágrimas. Kieran se rió alegremente y empujó a Camelia, que se resistía, recordándole a Claude que lo había prometido. Apuntó y sin mirarlos respondió con calma que claro que lo recordaba. Camelia permaneció con la cabeza gacha y tragó saliva nerviosamente. De repente Claude pidió permiso para preguntar algo, a lo que nuestra heroína parpadeó sorprendida. Claude miró de reojo y preguntó por qué estaba probando la nieve. Esta pregunta tomó a Camelia por sorpresa. No sabía cómo responder. Moviéndose de un pie a otro detrás de él, murmuró en voz baja que simplemente tenía curiosidad por saber a qué sabía la nieve. Claude repitió sus palabras pensativamente, como si estuviera meditando la respuesta. Envuelta en el abrigo de su hermano, lo miró con miedo. Puso el mosquete en sus manos, señalando que solo los niños de la calle estaban interesados en esas cosas. Camelia sostuvo el arma de mala gana, resistiéndose a la idea de tener que disparar. Claude se paró cerca de ella desde atrás, ayudándola a apuntar el arma. Tomándola de los codos, lentamente, sílaba por sílaba, preguntó, entonces, ¿a qué sabe la nieve? Inclinándose más y casi susurrando, dijo a qué sabe la nieve. Camelia pensó que el corazón le saltaría del pecho. La mano de la muchacha tembló mientras apuntaba y en su oído se oyeron palabras que decían. Camelia se sonrojó de desesperación y cerró los ojos, tratando de sacar algo de sí misma. Pero al segundo siguiente se oyó un disparo y ella se quedó congelada. El fuerte aplauso hizo que los pájaros se elevaran en el aire. El mosquete cayó de la mano enrojecida de Claude. Todos los chicos jadearon y Kieran gritó de miedo. El revólver cayó y volvió a disparar. Comenzó el pánico, la gente gritó que llamaran a un médico. El señor Claude resultó herido. Pero Claude ordenó con calma que todo parara y que no nos preocupáramos, era solo una quemadura. Entonces miró de reojo el sollozo que venía a su lado. Camelia temblaba por todos lados y se estremecía con lágrimas. Claude se conmovió por su rostro y tal reacción, diciendo por qué lloraba si él, Claude, era el que estaba herido. Camelia se sentó en la nieve y comenzó a hacerla rodar con sus manos. Un minuto después hizo un pastel de nieve. Claude miró la imagen desconcertado y preguntó qué estaba haciendo. La niña tomó una bola de nieve y la colocó en la palma de Claude. Las lágrimas rodaban de sus ojos y lo único que podía pensar era en lo que había hecho. Pero lo único que pudo decir fue que lo sentía mucho. Los pensamientos pasaron por su mente. Había herido a un noble, que le esperaba, sería azotada, ejecutada y qué pasaría si la señora Anastasia se enteraba. Ella rogó a su madre que la ayudara con todas sus fuerzas, y la nieve se derritió en la palma de Claude. Claude permaneció allí con una especie de asombro mudo, una admiración que nunca antes había experimentado. Fueron interrumpidos por los gritos de Marilyn, la princesa y las doncellas que corrían, empujando dolorosamente a Camelia. Marilyn comenzó a balbucear sobre si Claude estaba bien. Ella sacó un pañuelo y lo colocó en su palma. Las muchachas estaban inquietas y ya habían mandado llamar al médico. Kieran miró a la princesa Rosina con asombro, como si no esperara verla allí. Siguiendo todas las costumbres de la etiqueta, le hizo una reverencia, intentando contener su excitación. Claude retiró bruscamente el pañuelo de Marilyn, diciendo que solo era una quemadura. Ella miró a Camelia con tanta dureza que ella empezó a temblar. Sus ojos ardían de rabia, su rostro estaba distorsionado por la ira. La niña le gritó a Camelia, llamándola idiota, temblando con todo su cuerpo, como era incapaz de sostener ni siquiera una mosca y lo peligroso que era en general. La edad no lo exime de responsabilidad. Kieran primero abrazó a Camelia, y luego miró enojado a la niña, afirmando que ella acababa de levantarle la voz a su hermano. Marilyn intentó justificarse enojada, diciendo que era la mano del señor Claude. Con una expresión gélida en su rostro, el chico volvió a preguntar si ella levantó la voz o no. Marilyn dijo que sus emociones se habían apoderado de ella y se disculpó. Abrazando a Camelia, respondió que necesitaba disculparse con su hermano. Mirando amablemente a Camelia, dijo, ¿por qué no debería él, Luz, ir y disculparse con el señor Claude? La niña asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Se acercó a Claude y le hizo una reverencia, pidiéndole perdón. Kieran estaba satisfecho con su hermano, pero Marilyn no compartió esta disculpa, mirando enojada a nuestra heroína. Camelia escuchó a Claude suspirar, todavía de pie en una reverencia, que el niño había arrojado,
cayó a sus pies. Camelia se enderezó y miró al chico con ojos sorprendidos. Mantuvo su mano imperiosamente en el aire, diciendo Liu Su otra vez. La niña no entendió lo que quería decir y volvió a preguntar. Con aires de gobernante, Claude bromeó, diciendo que se había quedado sordo o algo así, y que debería hacer con la nieve lo mismo que la primera vez. Camelia yacía en el suelo por el golpe que le había propinado Anastasia. Frotándose la mejilla ardiente, la muchacha miró a su señora. Anastasia estaba furiosa. Gritaba cómo se atrevía a comportarse así. Se olvidó de quién es y está invadiendo el lugar de Kieran. La acusaron de adularse al príncipe e incluso a Monsieur Claude, creyendo que de esa manera Camelia quería lograr su propio beneficio y convertirse en quien ella quisiera. La puerta de su oficina estaba entreabierta y Claude oyó todo. Camelia lloró y la señora Vale gritó que tenía suerte de que Monsieur Claude fuera tan generoso. Anastasia estaba embriagada por las lágrimas de la niña y experimentaba placer. Camelia estaba sentada en el suelo, sola y asustada. La mujer le ordenó que le escuchara atentamente. Su única tarea era sobrevivir. Claude le escuchó advertir que si algo así volvía a suceder y Kieran estaba involucrado, ella no sería tan misericordiosa. El joven miró su mano vendada y pensó, así es como funciona. Después de lo cual se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Ya estaba oscuro en el jardín y los copos de nieve caían en remolinos. Camelia se sentó acurrucada y le dijo a su madre cuánto le extrañaba. La niña sollozaba y se tragaba las lágrimas, sollozando y quejándose de su vida. Camelia no se dio cuenta de cómo alguien se acercó y se detuvo a su lado. Cuando vi las piernas, levanté la cabeza con miedo. Claude se paró frente a ella y la miró sollozar. Claude se sentó a su lado de modo que estaba al mismo nivel visual que ella. El joven empezó a hacer bolas de nieve con las manos, tal como ella lo había hecho recientemente. Tomó una bola de nieve y la aplicó sobre la mejilla de Camelia, que estaba roja por el golpe. Camelia quedó tan sorprendida por este acto que preguntó qué estaba haciendo. Su rostro estaba tan cerca del de ella que su corazón latía salvajemente. Como si se diera cuenta de algo, Claude dio un paso atrás y pensativamente dijo. Él retiró la mano de su rostro y gotas de nieve derretida gotearon de su. Entonces el hombre se levantó y se frotó las manos, sacudiéndose las gotas. Camelia continuó mirando inmóvil a Claude, quien ahora se había dado la vuelta, mirando a lo lejos. Sobre ella se alzaba la figura de un ángel blanco como la nieve, cubierto de nieve caída. Nuestra heroína todavía estaba confundida y se llevó la mano a la mejilla, sin comprender lo que acababa de pasar. El señor Gillar reprendió a su esposa por la forma en que trataba a Camelia. Si quería criarla como a un niño, debía respetarla. El acontecimiento ocurrido conmocionó y decepcionó desagradablemente al hombre. Hojeando lánguidamente el libro, declaró monótonamente que creía que si ella lo presionaba, entonces no la respetaba, lo que enfureció al señor Vale. ¿Cómo podía golpear a su hijo? ¿Por qué ahora Camelius era su hijo? Ella respondió con rabia porque apenas lo había tocado y, en general, él mismo le había dejado ese niño y ahora la estaba condenando. Le dejó claro a su marido que este niño estaba sufriendo por el bien de la casa de Vale. Dándose la vuelta bruscamente, la mujer añadió que no habría tenido que usar la fuerza si él no hubiera cometido errores. Ella insistió en que le habría hecho lo mismo a Kieran si él hubiera deshonrado a su familia. El marido no comprendía exactamente cómo Camelius había deshonrado a su familia, y Anastasia declaró que la debilidad genera debilidad y los errores no pueden pasarse por alto. Gillar Vale no entendía cómo el error de un niño podía avergonzar a su familia. Dijo que aparentemente alguien más estaba deshonrando a su familia, insinuando a ella. Anastasia apretó los puños. ¿Cómo podría defender a ese bastardo? Mientras caminaba por el pasillo, Gillar le preguntó a su asistente cómo avanzaba la búsqueda de la madre de Luz y se enteró de que lo único que se sabía era que la mujer había abandonado Lowell. Algunos dijeron que se volvió loca después de que su hija desapareció y otros dijeron que simplemente se quedó sin dinero. Gillar afirmó haber encontrado una mina de diamantes en el territorio neutral del norte, y todo habría ido bien si no fuera por la intervención del emperador. Tierra ya pertenecería al duque Yara. El abogado señaló que entonces comenzaría la guerra, a lo que Gillar añadió que los conspiradores ya se estaban reuniendo alrededor de Gayor. Podrían ayudar en los asuntos de Cass. Entonces Levin estaría en deuda con ellos. Al final resultó que el duque aún no sabía del peligro que acechaba en tierra neutral. Su conversación fue interrumpida por los gritos de un sirviente que corría. Después de sus palabras de que algo andaba mal con el señor Kieran, Gillar palideció y se congeló de horror. El niño yacía allí jadeando, con la respiración pesada y entrecortada. Anastasia estaba llorando y Gillar exigió que el médico le explicara qué le pasaba a su hijo. El médico dijo tímidamente y con sentimiento de culpa que el tratamiento no estaba dando resultados. Alzando el rostro, rojo por las lágrimas, Anastasia gritó que en ese caso había que buscar otro tratamiento.
Con un suspiro de resignación, el médico recordó que los mejores médicos del imperio estaban trabajando en el tratamiento del señor Kieran. Hablando francamente, los pulmones del joven caballero están fallando. Hilliard preguntó si había algo que pudiera hacer. La voz dijo que sería mejor enviarlo al territorio neutral del norte en Gayor. Todos se giraron y vieron a Claude parado en la puerta. El joven continuó justificando su consejo diciendo que allí había un médico llamado Smith, a quien llamaban un curandero todopoderoso. Anastasia miró a su marido con esperanza y entumecimiento. Dijo vacilante que podía ir al norte con Kieran en busca de ese médico. Este Smith es el médico de la corte de la casa de Sergio. Claude agregó que este médico ayudó a su padre. Para convencer finalmente al jefe de familia de lo correcto de su decisión, el joven señaló al mentiroso Kieran. Perder a una persona tan talentosa como él sería una tragedia. Entonces Anastasia saltó como si se hubiera vuelto loca. Hilliard intentó retenerla, pero ella corrió hacia Claude, gritando que haría todo lo posible para salvar a su hijo. La mujer se lamentó de tener que recorrer todos los reinos de la tierra, pero Claude, con su habitual serenidad, dijo al salir que les estaba dando tiempo para pensar. Hilliard sostuvo a su esposa, agotada por los sollozos, mientras ella permanecía pensando. Cuando Claude salió, Camelia estaba de pie junto a la pared, literalmente presionada contra ella. A Claude le pareció extraño que Camelius ni siquiera pudiera visitar a su propio hermano. Mientras el chico avanzaba por el pasillo, sus miradas se cruzaron. Camelia hizo una reverencia y Claude caminó derecho hacia adelante. Solo la muchacha se alegró de que esta vez Claude no le hablara. Como la llamó con las palabras oye, el chico estaba interesado en saber cuántos años tenía. Pero bajando la mirada por la vergüenza y lo extraño de la pregunta, respondió que eran las 12. Claude preguntó si iba a la academia, a lo que Camelia respondió que no, que estudiaba en casa con un profesor. El joven miró fijamente a nuestra heroína, como si estuviera bajo una lupa, comprendiendo la información. Tras dar un giro brusco, Claude siguió su propio camino. Después de detenerse un momento, dijo que en ese caso se encontrarían en un par de años. Camelia se quedó con un signo de interrogación en sus ojos. Pasaron 4 años, la niña disfrutaba del agua, que refrescaba agradablemente su piel. La criada asustada salió corriendo y le gritó a su amo que era demasiado peligroso. En ese momento la niña emergió disfrutando de la euforia de la sensación. No necesitó darse la vuelta para darse cuenta de quién estaba gritando, por supuesto que era Betty. Dándole a la criada su encantadora sonrisa, comentó que no darse un chapuzón en un día tan hermoso sería un crimen. Carol Betty empezó a sermonearlo diciéndole que hoy hacía demasiado frío y que el caballero había prometido cortarle el pelo. Camelia dijo con aburrimiento que sí, que lo recordaba, preguntándose por qué todos la miraban así, y las criadas realmente no podían quitarle los ojos de encima. Las muchachas se sonrojaron al mirar al joven caballero, que cada día estaba más guapo. Betty le dijo a Camelia que estaban impresionados por la belleza del caballero. También le recordó que la señora Anastasia regresaría en un par de días y que cortaría cabezas para poder tener su cabello. Inmediatamente la tristeza apareció en sus ojos y una pregunta sobre cómo estaría Kieran. Han pasado 4 inviernos desde que Kieran partió hacia el norte en busca de curación. El rey Gayora le ofreció estudiar allí durante todo su tratamiento. Hilliard estaba furioso. No podía aceptar el hecho de que su hijo estuviera retenido como rehén, y Anastasia fue despiadada. Durante 4 años no le dijo ni una palabra a Camelia sobre cómo estaba su hermano. Envolviéndose en una manta, la niña realmente esperaba que Kieran se recuperara antes de regresar. Entonces podría ir con su madre. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del sirviente. Haciendo una reverencia, el chico anunció que un invitado de la academia había llegado para ver al caballero. La muchacha sorprendida repitió sus palabras casi en un susurro. Por más que su padre tardó en enviarla a la academia, la gente que venía de allí declaró que ya no era posible demorarse más. Recordaron que la corona podría quedarse sin paciencia si Camelius no es enviado allí a estudiar pronto. El anciano levantó las manos, preguntándose por qué su padre se oponía tanto, considerando que su hijo mayor estaba en Gayor. Haciendo una reverencia, recordó que en la carta había indicado que su esposa se estaba encargando de la educación de los niños, y por ello quería posponer el viaje lo más posible. El hombre aseguró insistentemente que, con el debido respeto, Don Hilar espera ver a Camelius en un futuro próximo. Resulta que Claude insistió mucho en esto. El hombre no entendía por qué necesitaba esto. Al enterarse de lo de Claude, Camelia entró en la habitación y preguntó si el señor Claude quería verlo. Ella miró a los hombres con sorpresa, sin que ellos la apartaran nunca de sus ojos. Vieron por primera vez a ese mismo Camille Speo, a quien su padre no quería dejar ir a la academia.
Camelia se dejó caer junto a su padre en el sofá. El anciano se aclaró la garganta y una vez más comenzó a persuadir al señor Vale para que tomara la decisión correcta en el futuro cercano. Camelia estaba avergonzada por los extraños que la miraban. Recordó a Claude, tan misterioso, su tacto, el temblor de su corazón junto a él. El padre dijo que si Camelius iba allí, necesitaría una habitación separada y un sirviente. Se le podría asignar una habitación, pero el reglamento prohíbe la presencia de sirvientes. Se inició un enfrentamiento. El padre argumentó que el maestro Teodore decía que su luz superaba a todos los graduados y el profesor insistía en que ese talento debía ser nutrido en la academia. Es posible acordar visitar a su hijo desde la capital. La niña apretó los puños nerviosamente. Después de volverse hacia su padre, le aseguró firmemente que quería ir a la academia. Ella dijo que su madre lo permitiría si se esforzaba y no deshonraría a la casa Vale. Por un momento la habitación quedó en silencio y todos guardaron silencio. El padre preguntó cansadamente si realmente quería eso, y Camelia le aseguró que sí. El padre comprendió todas las consecuencias de lo que sucedería si se revelaba la verdad y lo difícil que sería para Camelius estar allí entre tantos chicos. Pero poniendo su mano sobre la palma de ella, él respondió que lo discutiría con Anastasia y buscaría alojamiento en la capital. Camelia exclamó con alegría. Se decidió que Camelius vendría a la academia en 3 semanas. Los hombres se despidieron y antes de irse pidieron ver los hermosos jardines de la casa Vale, de la que tanto hablan. El señor Vale señaló nerviosamente hacia la puerta. Los profesores discutían animadamente sobre Camelius y lo mucho que se esperaba de él. Uno de ellos miró a Camelia con picardía. En esta época del año los jardines de Belov eran realmente hermosos. Camelia corrió por el callejón pensando que Lohr estaba en la capital. Allí encontraría a su madre, pero pensar en ello la ponía triste. Me pregunto qué hace, cómo vive. Nunca hubiera pensado que ella, como Camelius, se convertiría en parte de la casa Vale. No podía olvidarse de ella. Su madre siempre sonreía. Cuando estaban juntos siempre sonreían, lo bien que estaban juntos. Nunca tuvieron secretos el uno para el otro, no había necesidad de esconderse. Esta era su oportunidad de regresar a su antigua vida. Camelia no se dio cuenta de cómo se acercaban a ella por detrás. Uno de los profesores la miró estudiándola inquisitivamente. Camelia hizo una reverencia y respondió que estaba contenta de verlo. Sonriendo dulcemente, la maestra pidió que lo llamaran Eddie. Camelia se sintió avergonzada y bajó la mirada. El hombre parecía ver a través de ella. Entonces el maestro pensativamente dijo, cuando una flor es demasiado bella, se arranca. Lo mismo pasa con todos los seres vivos. Señalando la mariposa, el hombre notó que era difícil determinar de qué género era. A Camelia no le gustó cuando el profesor le puso la mano encima. Su apariencia y su forma de hablar empalagosa eran repugnantes, pero Eddie esperaba ansiosamente a Camelius en la academia. Camelia tragó saliva y se dio cuenta de que debía estar en guardia. La criada pelirroja corrió hacia nuestra heroína entre lágrimas al enterarse de que iba a la academia. Abrazando a la niña, lamentó que él no pudiera irse sin ella, quien si no ella lo cuidaría en un lugar tan peligroso. Camelia sonrió tiernamente y le aseguró a Pipi, ¿dónde estaría él sin ella? Tenían la misma edad que esta criada, crecieron juntos. Pipi estaba muy apegada a Camelius. Así que ahora Camelia no podía imaginar su vida sin Pip. Mientras la criada saltaba de alegría al pensar en ir con el señor Luz, Camelia se quedó pensativa. Dirigiéndose a Pipi, le recordó que siempre había querido verla vestida elegante. Su ayuda en la capital definitivamente no vendrá mal. Y Camelia se ofreció a elegir su atuendo en la capital. La criada no podía creer inmediatamente su felicidad. Realmente podía vestir a su amo como quisiera. La muchacha de ojos brillantes se preguntaba qué color le quedaría mejor al señor Camelius y también sería bueno comprar una peluca. Camelia planeó que cuando llegara a la capital, iría inmediatamente a Lohr. Llegó a Éter, la capital imperial. Camelia miraba todo lo que pasaba con sorpresa infantil, comentando y admirando. Su padre se preguntaba si ella nunca había ido más allá de los barrios bajos cuando vivía aquí. La niña añadió con tristeza que le dijeron que allí era demasiado peligroso. El padre preguntó esto y Laura así lo dijo. Ella se limitó a sentir sin volverse hacia su padre. Le dolía recordar a su madre, de la que estaba separada. Padre estuvo de acuerdo. La capital está realmente llena de peligros. Con la compañía adecuada está llena de alegría. La tripulación los condujo pasando por enormes edificios y llegaron al lugar designado. Todavía sorprendidos por dónde terminaron, la niña se bajó del carruaje. Acudían al sastre imperial para que les confeccionara sus uniformes. Antes de que él y su padre tuvieran tiempo de entrar, alguien detrás de ellos les pidió que se detuvieran. Una voz perteneciente a un joven pidió acompañar a Camelius. Detrás de ellos estaba Wade von Weiss, que tenía 20 años. Era el joven príncipe quien esperaba ansiosamente a Camelius. Sonriendo feliz,
El joven comentó que hacía mucho tiempo que no se veían. El señor Vale y Camellia le hicieron una reverencia. El joven dijo que su padre llevaba mucho tiempo impaciente por ver al señor Vale. Luego abrazó a Camellia por detrás, por lo que ella abrió la boca sin saber qué responder. Wade pidió no preocuparse por Camelios. Él mostrará y contará. El padre miró a Camellia con preocupación, pero la muchacha permaneció allí, avergonzada por tal violación de los límites personales y la falta de ceremonias del joven príncipe. Pero ella es un hombre, así que suspiró y respondió que, mientras caminaban, Will comentaba que Luz no había cambiado en absoluto y que seguía igual de delgado. El príncipe se rió al recordar que a los 12 años, Camelios ni siquiera sabía sostener un mosquete. Camellia recordaba muy bien ese día y como Madame Anastasia la golpeó y la acusó de adularse ante Claude y el príncipe. Esa fue la última vez que se vieron. Wade informó que después de que el director inscribió a Camelios, todo el mundo solo hablaba de él. Me pregunto qué exactamente. Camellia se sorprendió de que se hablara de ella en ausencia y que ella ya fuera una celebridad allí. Mirando de reojo a Camellia, el príncipe respondió que todo el mundo hablaba de cómo el joven Vale, a quien nadie había visto nunca en público, aparecería finalmente en la capital. El príncipe siguió mirando a Camellia y notó que se había vuelto muy femenino. Camellia no sabía qué hacer por la vergüenza hasta que se encontraron frente a la puerta del sastre. Cuando abrí las puertas, lo primero que me llamó la atención fueron unas tijeras para cortar, agujas y alfileres. Lujosos vestidos de fiesta para mujer esperaban a sus dueñas. El sastre tomó las medidas del niño y murmuró a los que entraban que tenía un cliente. Wade saludó felizmente a Frank, quien no esperaba que fuera el propio príncipe. El sastre recordó que, con el debido respeto, hoy no se había apuntado y que todavía tenía que llamar a la puerta. Dejándose caer en el sofá, Will se dio cuenta felizmente de que simplemente estaba ayudando a un Cali perdido. Cuando Camellia escuchó que el chico que estaba siendo medido era Claude, bajó la mirada avergonzada. Abrochándose la camisa con calma y uniformidad, respondió que Camelios no había cambiado en absoluto. Él se acercó a ella y se miraron a los ojos. Sonriendo levemente, Claude saludó a Camelios. Mientras el sastre le tomaba medidas, Camellia se repetía monótonamente que todo debería estar bien, porque fue su padre quien la trajo aquí. Claude se sentó en el sofá. Camellia se estremeció. Estaba nerviosa por el hecho de que él todavía estuviera allí. Entonces Frank la miró y le preguntó si el señor Camelius podía desvestirse. Ella susurró y le preguntó si podía tomar medidas así, pero el maestro se opuso. Había demasiada ropa y las medidas serían inexactas. Él está aquí para coser uniformes para la academia, que deben ser impecables y elegantes. El caballero todavía está creciendo, pero es necesario usar ropa que le quede bien. Camellia no sabía qué hacer. Por suerte, Claude y Will parecían estar esperando esto. Entonces la niña preguntó si había una pantalla allí. A un gesto del sastre aparecieron sus ayudantes. En apenas un minuto la pantalla estaba lista. Claude se sentó y miró interrogativamente estos preparativos. Al situarse detrás de la pantalla, Camellia exhaló un suspiro de alivio. El sastre esperó a que ella se desvistiera y ella, de mala gana, comenzó a quitarse la ropa. Fran simplemente esperó, dándose cuenta de que algunos jóvenes eran pero después de un par de minutos apenas pudo contener el grito. Al quitarse la camisa, vio la figura de una niña con un corsé ajustado, en el que se le veían los pechos. Camellia abrió los brazos y dijo cansadamente que podía empezar. Intentando actuar como de costumbre, se acercó a tomar medidas. Después de desabrochar el corsé y tomar medidas, el hombre le entregó algo a la sorprendida Camellia. Le susurró la camisa, diciéndole que ésta le sentaría mejor al caballero que la anterior. El maestro quiso decir que cuanto más se quiere ocultar algo, más sospechoso parece. Abrochándose la camisa hasta el cuello, Camellia entró en la habitación. El príncipe se levantó de un salto con impaciencia, notando disimuladamente que Frank nunca había pasado tanto tiempo jugando con un cliente. Abrazando a Camellia, declaró que tenían mucho de qué ponerse al día. Un poco más bajito, le susurró directamente al oído que podía ir con él, y la niña solo pensaba en cuándo terminaría aquello. Después del sastre, cabalgaron a caballo, Will por separado y Camellia junto con Claude. Camellia se sentó al frente, como generalmente se sentaban las chicas, y le preguntó por qué la había sentado allí. Wade no estaba contento y le contó a Claude por qué arruinó todo y se llevó a Camelios. Claude dijo que es mejor jinete que su Alteza, por lo que es por la seguridad de Camelios. El príncipe dijo que Claude se arrepentiría de sus palabras si perdía contra él en la... Así que cabalgaron y tuvieron una competencia verbal para ver. Camellia se sonrojó de vergüenza cuando la voz aterciopelada de Claude susurró en su oído para hacerla sonreír. Y luego añadió que sentado con esa cara la gente pensaría que él, Claude, lo había secuestrado. El palacio imperial era enorme. El príncipe apresuró a Camellia. Después de todo,
estaba invitado al banquete. Camelia respondió que era solo que estaba aquí por primera vez. Todo era tan inesperado, y ambos son amigos de su querido hermano, así que hay muchas emociones emocionantes. La niña literalmente se estremeció por las abrumadoras emociones, creyendo que este lugar era demasiado hermoso para ella. En ese momento Claude resopló y declaró que el señor Camelius era todo un adulador. Camelia lo miró sin entender qué tipo de ataque era ese, pero Weir estaba muy feliz y dijo que le encanta cuando la gente lo admira, bloqueando el acceso a Camelia. Los músculos de la mandíbula de Weir comenzaron a contraerse, sus ojos se enojaron y siseó. Entonces Claude le recordó lo que le había pasado al hijo del general Sheringham, para que mantuviera la calma. Parecía una historia muy desagradable y con consecuencias, ya que este recordatorio hizo que el príncipe frunciera el ceño. Pero en un ataque de ira, Weir atacó a Claude, acusándolo de insinuar que estaba seduciendo al hijo de Sheringham. Aquí Camelia se sonrojó, comprendió que era una mujer, pero ellos no lo sabían, y se trataba de amoríos, de los cuales Claude intentó salvarla. Argumentó que no tenía sentido dar lugar a chismes. Wade se volvió hacia Camelia, se encogió de hombros y dijo que Claude estaba especialmente irritable hoy. Cuando le dijo a Camelius que no se lo tomara a pecho, Claude solo quiso insultarlo. Beida, la niña hervía de ira, y Weir le pidió a Claude, con expresión torcida, que eligiera sus palabras con más cuidado. Parecía que por un momento se olvidaron por completo de Camelius. Y luego nuestra heroína dice que no es una aduladora, sino que simplemente intenta ser razonable, sin importar con quién esté, y no persigue ningún beneficio. Estas palabras fueron dirigidas a Claude. Ella se dio la vuelta y entró en el palacio, anunciando que ya no podía aprovecharse de su bondad. Claude quedó muy impresionado por la declaración de Camelius, revelando algo nuevo en este muchacho. Cuando los tres estaban sentados a la mesa cubierta con tan deliciosos platos, Camelia, por principio, no los tocó, aunque tenía mucha hambre. Wade pidió probar todo lo que quisiera y finalmente le entregó un sándwich y exigió que Camelius comiera al menos un trozo. La niña mordió con cuidado un trozo. En su cara se notaba claramente que la comida podía saber tan bien. A Weir le gustó la forma en que Camelia devoró su sándwich y le dijo que tenía al mejor chef del imperio trabajando para él. Los chicos estaban hablando de chismes sociales y cuando el príncipe dijo que eso significaba que Rosina estaba comprometida, nuestra heroína escuchó. Cuando Weir preguntó sin contemplaciones si Camelius tenía a alguien en mente, la muchacha respondió que su hermano mayor tenía que casarse primero. Wade miró al invitado con sorpresa. ¿Cómo podría no saberlo? Y entonces Camelia se enteró de que Kieran se iba a casar con la princesa. Camelia se puso triste, su corazón se rompía del resentimiento. Ella era la única en todo el imperio que no lo sabía, naturalmente ni siquiera la invitarían a la boda. Claude rompió el incómodo silencio anunciando que Madame Vale aún no había regresado del norte. Camelia miró fijamente a Claude, ¿estaba tratando de apoyarla ahora? Él le ofreció comer más, de lo contrario parecería que estaba a punto de morir de hambre, pero Camelia se negó ostensiblemente. Claude volvió a decir que sí. La chica se enojó y le preguntó por qué la estaba obligando. El chico dijo que solo mirar a Camelius hacía que su estómago rugiera. Camelia se sorprendió de cómo se dio cuenta de todos los detalles. Y de todas formas, ¿qué está pasando por la cabeza de...? Y luego nerviosamente agarró el sándwich. Mientras masticaba, dijo que si su cuerpo necesitaba saciar su hambre, Claude no pudo evitar sonreír mientras observaba a Camelia comer con una expresión en su rostro que indicaba que no podía dejarse intimidar. Después de la noticia sobre Kieran, estaba de mal humor. Por eso la muchacha pensó que este banquete terminaría rápidamente. La mano de Claude apareció frente a su cara. Su dedo tocó suavemente su barbilla y la niña abrió los ojos, observando lo que estaba haciendo. Claude secó una gota de salsa y, acercándose, dijo con picardía que estaba esperando a que se acercaran. El rostro de Camelia mostraba una mezcla de miedo y vergüenza. Claude la miró con el aire de un cazador que quiere poner sus manos sobre un animal. Luego se despidió diciendo que tenía que irse. Pensó que Camelius podía parecer un noble, pero se veía muy gracioso cuando lo molestabas. Esta vergüenza apareció ante mis ojos, como si la muchacha se hubiera ruborizado. Por alguna razón, Claude encontró esto asombroso y encantador, pero Weir apareció cerca y Claude tembló de irritación. Wade le preguntó por qué estaba tan triste hoy. Con rostro pétreo, Camelius respondió que no era así, pero el príncipe conocía bien a Claude, decía que se había convertido en un verdadero mentiroso, al parecer le gustaba Camelius. Con tono de maestro de vida, declaró que mujeres, hombres, que más da, mientras sean bellos, él los conseguirá, y le gustan ambos, Claude y Kieran. Pidió no molestar demasiado a Camelius. Wade comparó a Kie con su hermano menor, quien podría ser un gran reemplazo para él. Mirando triunfante a Claude,
Declaró que al final Camelius sería conquistado por él. Claude se quedó en silencio mirando la manzana. Rompiendo el silencio, el príncipe se levantó y dijo que el banquete pronto comenzaría, era hora de que se fueran. Le dijo con aire de suficiencia a Claude a cuántas había rechazado este mes, que incluso había perdido la cuenta, y su majestad no se daba por vencido en tratar de encontrarle una esposa. Cuando Claude le preguntó por la hija de Shelby, con irritación, como si eso ya se hubiera discutido cientos de veces, respondió que todos sabían desde hacía tiempo que Marilyn Shelby estaba destinada a Claude. No hay una sola alma que no sepa de su compromiso con Marilyn. Claude estaba perdido en sus pensamientos, y el príncipe lo apresuró a asistir a la celebración, recordando el compromiso. Su ánimo decayó. Cuando el hombre bajito miró a Camelia, el señor Gillard se sintió incómodo. El médico dijo que era solo un ligero malestar estomacal, que me recetaría medicación y todo desaparecería. Camelia preguntó por el banquete, pero su padre respondió cansinamente que no había necesidad de preocuparse, que si uno no se sentía bien necesitaba descansar. Camelia estaba muy contenta y agradeció a su padre. Ya era de noche, todos se preparaban para un banquete en palacio, mientras Camelia se desnudaba en su habitación. El corsé cayó al suelo, ahora puede relajarse y descansar. Quedándose con solo una camisa y respirando profundamente, pensó que era mucho mejor así. De pie junto a la ventana, pensó que hacía mucho calor en la habitación. Abrió las persianas y puso los pies en el alféizar de la ventana. Camelia se sentó y cogió un frasco de caramelos masticables. Lanzando un caramelo a su boca y disfrutando del frescor, toda la ciudad se abrió ante ella. Pensó que su madre estaba en algún lugar más allá de aquellos muros. Me pregunto si su madre la reconocerá cuando la vea. Y entonces escuchó una voz que mencionaba que el señor Kieran y la princesa Rosina se comprometerían el próximo mes. Eran Marilyn y Claude. Al principio Camelia no entendía quién era esa chica pelirroja. Inmediatamente ante sus ojos apareció una niña enfurecida gritándole, esa misma Marilyn Shelby. Marilyn miró a Claude con una mirada tan amorosa y le preguntó si se suponía que ellos serían los siguientes en casarse. Claude respondió sin ninguna emoción que su padre se beneficiaría más del matrimonio si ella elegía a alguien que estuviera realmente preparado para el matrimonio. Marilyn estaba claramente sorprendida por esta respuesta, preguntando si era una broma. Pero Claude todavía dijo monótona y fríamente que había muchos hombres en el imperio que estaban dispuestos a matar solo por mirarla. El rostro de la niña cambió, mordiéndose el labio con ira. Sonrojada por la emoción, soltó que nadie podía compararse con él, después de lo cual se apresuró a irse, agradeciéndole la compañía y recordándole su próximo baile juntos. Sentada en el alféizar de la ventana, observaba toda esta escena, y entonces Camelia se dio cuenta de que había visto algo que no debía y pensó que tenía que volver a subir. Eso fue lo que hizo, cerrando la ventana detrás de ella, pero en el último segundo su mano resbaló y dejó caer el frasco de dulces. Cuando ella le gritó a Claude que huyera, tenía la expresión más divertida en su cara mientras los caramelos de colores caían. Camelia estaba en shock, se quedó congelada y vio cómo golpeaban a Claude y caían al asfalto. Claude la miró de nuevo, pero ahora Camelia estaba completamente perdida en cuanto a qué decir. El chico se rió satisfecho, así que ahí es donde está Camelius. Después de sus palabras, las contraventanas se cerraron rápidamente y con fuerza. Aoaquad miró hacia la ventana como si intentara comprender algo. Camelia estaba corriendo por la habitación, estaba temblando. Él no vendría aquí. La tranquilizó el hecho de que el palacio estaba lleno de habitaciones. Su mirada se posó en el corsé que yacía en el suelo. Aunque si lo piensas bien debería disculparse tanto por los dulces como por lo que escuchó involuntariamente. Al levantarse el corsé, la niña pensó que nada se podía cambiar. Los caramelos cayeron sobre su cara. Al oír el susurro, se quedó paralizada y abrió mucho los ojos por el miedo. Claude entró en la habitación y juguetonamente declaró que Camelius quería jugar a las escondidas tirándole dulces. Eso fue atrevido. Pensó que no lo encontrarían aquí, murmurando que lo sentía, se dio cuenta de que estaba en problemas. Mientras Claude caminaba hacia el sofá y preguntaba por el bienestar de Camelius, la niña escondió el corsé detrás de su espalda. Los ojos siguieron al invitado no invitado, qué hacer si veía el corsé. Camelia le respondió a Claude que le dolía el estómago, pensando en dónde esconder esa cosa. Sentado en el sofá, sonríe, le duele el estómago y, pateando nerviosamente el corsé hacia atrás para que volara debajo de la cómoda, la niña dijo que los dulces ayudaron a cubrir el sabor de la medicina. Claude mantuvo sus ojos fijos en Camelia y luego se dirigió a ella por su nombre. El corazón de nuestra heroína saltaba de su pecho, estaba pálida y sudorosa. El tipo dio una palmada con la mano en el sofá y me dijo que me acercara. Su mirada hizo que Camelia quisiera desaparecer,
murmuró que podía escucharlo perfectamente desde aquí, pero él la miró como una boa constrictor mira a un conejo. Mientras tragaba saliva, Camellia pensó frenéticamente, ¿y si se daba cuenta? En tono autoritario, Claude dijo que necesitaba comprobar algo, y ordenó a la muchacha temblorosa que viniera a él. Como si quisiera tapar algo que no debía ver, la muchacha apretó el cuello de su camisa. Claude suspiró cansado, pensando, ¿qué clase de infantilismo es este? Mirándome con sus penetrantes ojos grises, dijo que no era un monstruo. Camellia murmuró algo, sintiéndose aún más avergonzada. Con voz seria, el joven le dijo a Camelius que se alejara del príncipe Wade. El chico explicó que Su Alteza es un gran conocedor de la belleza, no le importa quién esté frente a él. La niña respondió sinceramente que no entendía nada, asombrado ante tanta ingenuidad, que no había que sonreír ante el príncipe, sino mantener la distancia. Cuando añadió algo sobre una voz encantadora que podría despertar el interés del príncipe, nuestra heroína se sonrojó. Para recomponerse, tosió y le preguntó por qué estaba celoso, pero Claude le respondió que era una tontería. Pero intentando dar una apariencia lo más masculina posible, Camellia lo miró de reojo. Ella nunca había visto a un hombre más bello, estaba perfectamente construido, con una excelente figura, nariz recta y limpia, mentón masculino. Tenía unos grandes y hermosos ojos grises enmarcados por gruesas pestañas. Parecía como si hubiera sido pintado con el pincel de un artista. Sin apartar los ojos de él, la muchacha dijo que si al príncipe todo lo bello le gustaba tanto, el propio Claude debería preocuparse por sí mismo. Sus ojos la miraron fijamente y le preguntó por qué debería estar preocupado. Camellia admitió que era el hombre más guapo que jamás había visto. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, se dio la vuelta bruscamente y corrió al baño, murmurando que volvería enseguida. Nerviosamente miró hacia afuera para tomar un candelabro, poniendo como excusa que estaba demasiado oscuro en el baño. La niña estaba completamente confundida. ¿Qué le pasaba? De pie detrás de la puerta y sosteniendo el candelabro, trató de calmar el temblor de su corazón. Entonces oyó una risa y miró. Claude estalló en risas, incapaz de parar. El niño le preguntó juguetonamente a Camelius si había decidido convertirlo en su pequeño juguete, y bromeó diciendo que si tanto miedo le da la oscuridad, puedes hacerme compañía. Claude se rió al ver a Camelius enojado cerrando la puerta de un portazo. Entonces su atención se dirigió a una camisa que estaba en el suelo. Se levantó la camisa con la mano para ver mejor. Al hacer crujir la tela, pensó en lo pequeña que era. Había un olor a algo agradable, y cuando lo olió se dio cuenta de que era el aroma de la lavanda. Así que no es solo la cara, Camelius también huele bien. Se oyeron ruidos detrás de las... Claude lo miró atentamente, como si estuviera pensando en algo. Ya era bastante tarde y en todo el palacio había luces encendidas. Camellia se dio un baño y respiró aliviada. No entendía por qué había tanta luz en la habitación. Entonces vio una figura familiar. Las criadas encendían velas por todas partes y Claude se dirigía hacia la salida. Mirando hacia el pasillo, Camellia preguntó si ya se iba. Claude respondió tranquilamente que sí. Camellia estaba simplemente feliz y le deseó un buen descanso de la noche. El joven la miró con irritación. Se dio la vuelta irritado, fue y le dijo a Camelius que no comiera demasiados dulces. La muchacha estaba furiosa porque él se preocupaba por ella de esa manera, como si fuera una niña. Cuando la puerta se cerró de golpe, Claude se detuvo, como si estuviera decidiendo si había olvidado algo. Las palabras de Camelius deseándole un buen descanso nocturno lo desequilibraron. Se preguntó si lo gastaría bien. Kieran miró la nieve a través de la ventana con asombro, nunca se acostumbraría a ella, a la nieve en primavera. Aunque lleva aquí 4 años, este fenómeno le sorprende. Se dio la vuelta y llamó al tipo que dormitaba en la silla. Ian Sergius dormía en una silla con la cara cubierta por un libro. Kieran le preguntó si era hora de regresar a su habitación. El chico no tenía prisa por irse incluso después de decir que estaba molestando a Kieran. Se estiró perezosamente y preguntó qué estaba diciendo. Ian Sergius era el tercer príncipe de Grane. El chico con una sonrisa le reprochó a Kieran que así es como responde a su amabilidad. Sin decir nada, depositó la carta en las manos del príncipe. Ian lo miró y le preguntó si quería que se lo entregara personalmente. El silencio de Kieran fue una señal de consentimiento, pero Ian no entendía por qué no le preguntaba a su madre. Ella entregaría más rápido que cualquier mensajero. Kieran explicó que por más que le envió mensajes, todavía no recibió respuesta de Lie. Ian se rió entre dientes y silbó, respondiendo que parecía que la señora Valen no quería que Kieran interactuara con ciertas personas. Recordó que Kieran tenía una hermana hermosa, como un ángel,
de la que a menudo alardeaba. El chico se sintió triste y melancólico y estuvo de acuerdo con su amigo. Los penetrantes ojos cenicientos del príncipe estudiaron la expresión de Kieran. Él amablemente dijo que le entregaría esta carta. Él personalmente se encargará de que llegue a los ojos de Camellia. Recordando algo muy importante, Kieran se dio la vuelta y llamó al príncipe para que esperara. Pero donde hacía unos segundos estaba sentado el príncipe había una silla vacía. Kieran se sorprendió de cómo pudo atravesar la ventana tan rápido. Corrió hacia la ventana y llamó a Ian, quien felizmente voló hacia abajo con entusiasmo juvenil. Así era Ian Sergio en todos sus aspectos. El chico se quedó paralizado de miedo cuando oyó una voz femenina que lo llamaba por su nombre. La señora Vale estaba en la puerta, quitándose el sombrero. Ella inmediatamente preguntó cómo se sentía su hijo, y su mirada aguda no pasó por alto el hecho de que el príncipe estaba allí. Kieran cerró rápidamente la ventana y murmuró que Ian tenía algunos asuntos que atender. La mujer comentó que, por supuesto, era bueno que el príncipe se hubiera sentido atraído por él, pero ella me pidió que no me acercara demasiado a él, ya que es de una familia enemiga. Kieran salió apresuradamente de la habitación, notando que su madre aparentemente estaba cansada. La dejó descansar y él iría a la biblioteca. Anastasia notó que él comenzaba a evitar a su madre cada vez más a menudo. Sonriendo con su encantadora sonrisa, el joven respondió que nada de eso estaba sucediendo, que estaba esperando el momento en que pudiera regresar al imperio como un hombre digno. Anastasia permaneció de pie, frunciendo el ceño y los labios, sabiendo que su hijo había mentido. Unos días más tarde, en Corsor se decidieron asuntos importantes. Camellia le pidió permiso a Betty para ir a la ciudad con Pip. Betty los miró a ambos con sospecha. Habían estado allí recientemente. Camellia dijo que quiere comprar un bolígrafo que le gustó, pero tiene miedo de que se agote. El fiel amigo de Pippi comenzó a asegurarle que la pluma era rara y no se podía comprar en ningún otro lugar. Mientras desplegaba la hoja, Betty dijo que luego llamaría al vendedor y le pediría que dejara el bolígrafo. Camellia estaba visiblemente nerviosa, diciendo que para qué molestarse, que ella comprobaría y si no había nada, compraría otra cosa y finalmente comería helado. Betty sintió que algo andaba mal, había helado en la finca, pero Pippi y Camellia juraron que aquí en la ciudad no era tan sabroso. Betty cedió y dijo que prepararía el carrito, pero le pidió al señor Campius que tuviera cuidado. Los ataques a mujeres, especialmente a mujeres nobles, se han vuelto más frecuentes en las calles de Etera, y aunque Camelius es un hombre, a primera vista podría confundirse con una chica, pero mientras ella decía esto, estos dos ya habían desaparecido sin dejar rastro. Camellia y Pippi corrieron al oír el grito de Betty. Había guardias afuera de la mansión Shelby. Marilyn yacía pálida e inconsciente en la cama. Su madre cayó a los pies del príncipe Wade, sollozando para que castigara a esa vil chusma que le hizo eso a su hija. Wade informó que el emperador dio personalmente órdenes a la Guardia Imperial para rastrear al criminal. Le prometió a Madame Shelby que se haría cargo de ello, que no había entrado en la habitación, lo estaba esperando en la puerta. Se miraron y hubo silencio. Los chicos caminaban y discutían sobre la criminal, que ya era una mujer noble, y Claude notó que las mujeres siempre eran un blanco fácil. Estas pistas indicaban que el criminal formaba parte de una facción revolucionaria que quería acabar con el imperio y sería rápidamente aprendido. Wade todavía no sabía cómo atacar a Marilyn Shelby. Cuando Claude dijo que sería bueno para su Alteza hacerle compañía, él respondió enojado que era el deber de Claude y que no había necesidad de arrastrarlo a sus amoríos. Claude ya estaba de pie cerca del auto, haciendo una reverencia al príncipe y diciendo que se encontrarían en la academia. Wade tembló de ira, algún día no podría contenerse. La ciudad vivía su propia vida, la gente corría por... Claude observaba a los transeúntes desde la ventanilla del coche. Por allí caminaba una madre feliz sosteniendo una enorme piruleta y llevando de la mano a su hijo igualmente feliz que estaba comiendo algodón de azúcar. La visión de los dulces me trajo recuerdos de aquella velada, piruletas redondas cayendo sobre él, lo cual a Camelius le encanta, y la mirada en el rostro de Camelius en ese momento era de lo más divertida. Una sonrisa se extendió por mi cara, tanto ruido por los dulces. Camellia y Pippi fueron de compras. Radiante de emoción, charlaba sobre si el señor había elegido algo o si irían a otra tienda. Camellia parecía confundida, creyó ver una cara familiar. Los ojos de Pippi estaban muy abiertos. Hacía mucho que no iba de compras. La niña se rió y preguntó si era cierto que habían venido allí a buscar un bolígrafo. Entonces Camellia admitió que quería comprar ropa para ella, no solo para el bolígrafo. Pippi pensativamente preguntó por qué no ir a un sastre, pero Camellia le recordó su promesa de darle a Pippi la oportunidad de vestirla según su gusto, y para sorpresa de la criada,
Camellia le dijo al vendedor que necesitaban un vestido. Había muchas señoras cerca de las tiendas actualizando sus guardarropas. Camellia detuvo su mirada en el sombrero, pensando cuál le quedaría mejor a Betty. Pippi prometió resueltamente no defraudar a su querido caballero para encontrar algo especial. Camellia vino a pagar, pensando que 5 vestidos serían suficientes. Pippi agitó las manos, diciendo que Betty le había dado suficiente dinero y que el caballero no tenía por qué pagar. La Camellia se ha hinchado. La muchacha quería regresar a casa antes de la cena, de lo contrario Betty estaría inquieta. Mientras miraba el sombrero, Camellia notó a las chicas sonrientes y bien vestidas. Todos estaban elegantemente vestidos, luciendo hermosos vestidos y sombreros, y se reían de algo propio. Nuestra heroína los miró sintiéndose vacía. Mirando por la ventana suspiró. Las damas caminaban de un lado a otro, los carruajes pasaban. Las palabras a sus espaldas, dirigidas a ella como señora Camellia. Camellia se giró bruscamente, con cara de miedo. El príncipe Ian sonrió y estudió a la muchacha y notó que tenía buen ojo. Nuestra heroína murmuró que el señor lo estaba confundiendo con otra persona, pero él respondió que era una tontería, que ella era la hermana de Kieran Bell. Mientras la niña murmuraba que no entendía nada, Ian la miró y quedó impresionado por su parecido con Kieran. Finalmente Camellia preguntó quién era. El chico sonrió confundido, y él respondió que era él quien la acompañaría con una ración de lujoso sorbete de frutas. Luego se inclinó y añadió con picardía que era su amigo. El clima afuera era estupendo, por lo que había bastante gente en las mesas del café. El príncipe brillaba como el sol, en contraste con la irritada y comprimida Camellia. Ian dijo que estaba sofocante aquí. ¿Por qué no se sientan en la terraza? Y Camellia hizo alusión a su ropa. Tendrán que ser pacientes. Ella le explicó a Ian que el estilo de Rane era demasiado llamativo. Ian se divirtió con esto y dijo que no era tan difícil como fingir ser un hombre. Camellia gritó enojada que era un hombre. Fueron las bromas de su hermano las que tuvieron tal efecto en él. Ian hizo un gesto con la mano y dijo, tratando de cambiar de tema. La niña preguntó cómo estaba su hermano. Ian respondió que llevaba mucho tiempo esperando noticias de ella, pero que por lo demás todo estaba bien para él. Al parecer su pariente no respondió a ninguna carta. Camellia se quedó perpleja y respondió que nunca había recibido cartas de su hermano. Ian estuvo de acuerdo en que no le habían sido entregadas. Kieran le escribió a su querida hermana todos los meses sin recibir respuesta. Por eso Kieran recurrió a él en busca de ayuda. Inclinándose hacia nuestra heroína, Ian continuó diciendo que si ella no dejaba de fingir, Camellia pidió persistentemente que no la llamaran así, llamándose Camelios. Al príncipe le gustó esto y, imitándola, la llamó Camellia. Justo cuando estaba a punto de responder sobre el nombre nuevamente, Ian dijo que Kieran pronto regresaría a Corsor, y sosteniendo el sobre, declaró que Camellia podría entregar personalmente la tan esperada respuesta a su hermano. Camellia se sorprendió. Su hermano está regresando. Si Kieran se recupera y regresa a casa, ¿qué pasará con ella? Resulta que volverá a la vida de Camellia. El príncipe observó cómo Camellia se desplomaba, perdida en sus pensamientos sobre su futuro. Ian miró a Camellia y pensó que era bastante linda. Incapaz de contenerse, volvió a dirigirse a ella como Camellia, ante lo cual la niña se enfureció. El príncipe se reclinó y disfrutó de su reacción, llamándola irónicamente señor Luz. Cuando él la invitó inocentemente a Gayor, Camellia se congeló. Ian dijo que le enviaría una invitación tan pronto como regresara y que la estaría esperando. Tomó la mano de Camellia con ternura, como se toma la mano de una dama, y dijo que la próxima vez esperaba encontrarla como Camellia. Para horror de la muchacha, le besó la mano y la llamó su dama. Camellia se devanaba los sesos pensando en cómo escribir una carta a Kieran. No se le ocurrió nada. Nunca había escrito cartas antes. Un plato de galletas apareció en la mesa frente a ella. Fue Betty quien se puso de pie y la miró con reproche. Con voz temblorosa de indignación, dijo que le había comprado a Pippi 5 vestidos. También comió sorbete con un extranjero de color de... Camellia no tuvo tiempo de decir nada antes de que Betty comenzara a gritar. ¿Cómo podía ser tan descuidada? La mujer se indignó y recordó lo que le pasó a Marilyn Shelby el otro día. Camellia intentó cambiar de tema, pero Betty la detuvo, recordándole que ya no era un niño y que pronto tendría que vivir una vida independiente en la ciudad. La niña escuchó las enseñanzas en silencio. Betty agregó al final que hay que tener cuidado con los extraños y Camellia se disculpó. Y respecto a Pippi, solo quería agradecerle de antemano, porque iría con ella a la capital. Sonriendo con su alegre sonrisa, la niña dijo que Pippi no lo tendría fácil en la ciudad. Betty fue derrotada nuevamente. Dijo que el señor Camelius sabe cómo salir de ahí. Fue una decisión espontánea. Pero cuando preguntó cómo la señora Anastasia la encontró hace 4 años,
La mano de Betty mientras servía el té tembló. La mujer se puso nerviosa y preguntó por qué el caballero preguntaba. La niña compartió que vio la capital por primera vez. Es muy grande. ¿Cómo supo la señora dónde buscarla? Pero de mala gana dijo que uno de los sirvientes vio a Laura y que fue. Camelia intentó preguntar quién era ese sirviente, pero Betty dijo que el sirviente fue enviado a algún lugar después de la boda. No había ninguna información, ni ninguna pista. La niña pensativamente explicó por qué le pasó esto. Betty miró a esta chica que tuvo que soportar tanto. Frente a ella se sentaba Camelia, habiendo asumido el papel de un joven caballero por orden de la amante que la había secuestrado. Luego la criada dijo que la mala salud del señor Kieran siempre había preocupado a la señora. Lo señalaron con el dedo y discutieron la posibilidad de otros herederos. Los familiares comenzaron a presionar a Anastasia para que adoptara a uno de sus hijos, pero sus planes estaban claros. Ella sabía que harían todo lo posible para que Kieran no sobreviviera incluso si se recuperaba y el dinero y la herencia pasarían a ser suyos. Esto es lo que llevó a la señora Anastasia a Camelia. La niña entendió por qué, porque sería fácil eliminarla. Betty intentó negarlo, pero Camelia lo sabía todo perfectamente. Dijo que Kieran regresaría pronto y estaba completamente sano, y podrá volver a ser el mismo. Camelia compartió sus planes con Betty, iría en busca de su madre, después de lo cual fue arrastrada como el viento. Mientras Betty daba vueltas buscando al amo, Camelia ya había saltado de la ventana y se encontraba en el patio. Acompañó su huida con un grito. La mujer gritó que no se podía nadar, pero Camelia ya se estaba quitando los zapatos. A ella realmente le encantaba el agua, como si fuera el único lugar donde podía ser ella misma por un rato. Cuando salió a la superficie y respiró, fue como si hubiera nacido de nuevo. Había árboles y flores creciendo alrededor. La naturaleza era muy hermosa. La niña se alegró de que ese lugar no hubiera cambiado en absoluto, todo seguía siendo igual de maravilloso. Camelia quería salir de allí, pero al mismo tiempo, algo la mantenía allí. Tumbada en el agua, podía pasar horas reflexionando sobre su vida, dándose cuenta de que era malo apegarse tanto a un lugar del que tendría que marcharse. Al oír una tos, saltó de repente. Sus ojos se abrieron con horror y desconcierto. Un sonriente Claude la miraba y una Betty confundida estaba parada a su lado. A Claude le gustaba mirarla, especialmente cuando la tomaba por sorpresa. Se rió entre dientes y dijo que, como era de esperar, Camelius era bastante interesante. Claude se acercó. Camelia estaba temblando, preguntándose qué estaba haciendo allí. Preguntó qué lo traía allí y le envió la misma pregunta a Betty con una mirada. Betty negó con la cabeza, como diciendo que no debía mirarla así, y Claude, mientras se desvestía, dijo que Kieran vendría, pero que había confundido las fechas. Como si estuviera en ascuas, intentó responder algo. Claude se desabrochó la camisa y declaró que ver a Camelius pasándolo bien le daban ganas de ir a nadar. Camelia pensó que había escuchado mal lo que iba a hacer ahora. La camisa y la chaqueta ya estaban en el césped. Camelia estaba roja como un tomate e instintivamente presionó sus manos contra su pecho. Claude se paró frente a ella sin camisa y le preguntó qué le pasaba. Al minuto siguiente, fue golpeada por las salpicaduras de la zambullida de Claude en el agua. La niña parecía estar clavada en el sitio, sin saber qué hacer. Y luego aparece junto a ella, diciendo que parece que están nadando juntos por primera vez. Aún cubriéndose el pecho, Camelia giró la cabeza en busca de salvación. Su camisa estaba toda mojada, y si Claude veía lo que había debajo de ella, y habiendo declarado que algo andaba mal con él, ella, pensando en lo que pasaría, se sumergió bajo el agua hacia el atónito Claude. Camelia corrió bajo el agua tan rápido como pudo con un solo pensamiento en mente. Tenía que salir de allí. De repente su mano agarró la de ella con firmeza y fuerza. Claude estaba bajo el agua, alcanzando a Camelia y sosteniéndola. El chico sonrió y se rió entre dientes. La niña pateó con todas sus fuerzas, apartando su mano, y el agua comenzó a llenar sus pulmones. Con todas sus fuerzas, saltó y emergió. Betty estaba fuera de sí, sosteniendo la manta en sus manos. De pie en la orilla, Camelia se aclaró la garganta y recuperó el sentido. Desde atrás escuchó su voz advirtiendo que el nadador de Camelius no era muy bueno. Ella se giró indignada y gritó, por lo que fue él quien empezó a tirar de ella. Cuando Claude dijo en tono de broma que le daría una oportunidad, ella declaró ostentosamente que se iba. Nuestra heroína temblaba de ira, no había paz en ninguna parte por culpa de este Claude. Betty le echó una manta encima. Cuando Camelia intentaba calentarse, Claude también salió. Se sentó tranquilamente a su lado sobre la manta. Cuando la llamó para que se sentara a su lado, la muchacha lo miró con una mirada fría y ofendida. Claude afirmó pacíficamente que al menos podía sentarse y descansar. Envuelta en una manta, se dejó caer a su lado. Al ver cómo se agarraba con fuerza a la manta, el chico comentó por qué abrigarse así,
si hoy no hacía frío. Tuve que mentirle diciendo que era sensible al frío, hecho que realmente sorprendió a Claude, que ya estaba sintiendo calor. Después se tumbó boca arriba, notando al camello que en verdad era extraño. La niña dijo que iría si él quería tomar una siesta, pero Claude le pidió que se quedara. No pudo evitar burlarse de Camellia diciéndole que podía jugar con él, lo que una vez más hizo que la niña perdiera los estribos. Nuestra heroína gritó que no era un niño, que ya tenía 16 años. Esto divirtió tanto a Claude, que dijo que sabía perfectamente su edad. Me dije a mí mismo, vaya, ya tiene 16 años. Después de lo cual le preguntó seriamente a Camellia qué iba a hacer cuando quieran regresara. Las reglas de la nobleza son simples. El primer heredero obtiene todo, el resto no obtiene nada. Claude también recordó que cuando Camelius termine la academia será demasiado tarde para buscar trabajo. La muchacha comentó irritada que esto no debería preocupar a Claude, pero el chico se ofreció a unirse a la casa Yar como mayordomo, una persona importante en el equipo directivo. Cuando Claude añadió que podía cuidarlo, Camellia lo miró con sorpresa. La muchacha pensó, ella es mayordomo, Claude le ofrece ayuda, pensó que él la odia. Ella respondió evasivamente que ya tenía algo en mente. Aún no lo he decidido, pero no planeo trabajar como mayordomo. Se sorprendió y respondió que sería difícil para Camelius encontrar trabajo en esas condiciones. Y Camellia respondió que no le importaba el dinero. Es mucho más importante hacer lo que realmente quieres. Hubo un breve silencio, después del cual Claude se volvió hacia Camelius. Dijo que había dejado de decir tonterías y que en una hora debería despertarlo a él, y no a los sirvientes. El chico se giró hacia un lado, poniendo su mano debajo de su cabeza. Él dijo que llegó aquí a caballo, por lo que necesita dormir, y Camellia se sintió ofendida, él nunca la toma en serio. Claude pareció leer sus pensamientos, sonriendo maliciosamente y ofreciéndose a acostarse con él. Camellia lo miró enojada, sin apenas poder contenerse. Claude ya se había quedado dormido, y Camellia estaba otra vez perdida en sus pensamientos. Tenía que admitirlo, aunque estaba destinada a abandonar ese lugar. Poco a poco fueron apareciendo recuerdos maravillosos que serían sencillamente imposibles de olvidar. Ella admiraba al dormido Claude, pero cuando recobró el sentido, se dio cuenta de que no tenía idea de lo que estaba pasando por su cabeza. El chico era tan guapo que ella no pudo evitar pasar la mano tiernamente por su cabello. A veces él se preocupaba mucho por ella, y a veces ella sentía que simplemente la odiaba. Las luces estaban encendidas en la finca. Camellia dormía profundamente y mientras dormía alguien la llamó, dirigiéndose a ella como señor. Ante las palabras del señor Luz, la niña saltó con los ojos bien abiertos. Ella vio a Pippi frente a ella, pero ¿por qué estaba Pippi allí y cómo terminó en la habitación? La criada explicó que el señor Camelius se había quedado dormido en la calle, y el señor Claude tuvo que cargarlo en brazos, así de sorprendida estaba. Camellia se sorprendió por lo que escuchó, la cargó en sus brazos y luego preguntó dónde estaba. Pippi rió mientras empujaba a Camellia hacia el baño ya preparado, informándole que Monsieur Claude ya estaba en la capital. Nuestra heroína estaba casi llorando, el chico llevaba al chico en sus brazos. Después de haber sentado a su amo, vertió espuma en la bañera, charlando sobre la llegada de nuevos champús, y Camellia de alguna manera preguntó con tristeza si estaba pesada. La niña se rió, y que pesada, ligera como una pluma. Camellia murmuró que le había causado muchos inconvenientes a Claude. Ahora él diría que estaba demasiado delgada para un hombre. Pero Pippi respondió en voz baja que algo más la preocupaba. Camellia ha crecido y ahora será difícil convencer a todos de que es un hombre. Mientras se enjabonaba la espalda, Pippi dijo, ¿quién podría negar que Camellia era una niña? El señor Kieran está mejor ahora. ¿Cuánto tiempo más tendrá que esconderse? Camellia se estremeció y nerviosamente respondió que Pippi estaba excediendo los límites. Entonces la criada se disculpó sintiéndose culpable. El silencio reinó. Nuestra heroína estaba dolorosamente herida por el tema de su segundo género bajo el cual vivía. Ella entendió que Pippi tenía razón, había que hacer algo. Al levantarse del baño, Camellia se dio cuenta de que cada vez sería más difícil mantener ese cuento de hadas. Y el príncipe Ian la llama abiertamente Camellia ante Sergio. Claude sigue mirándolo, como si sospechara que algo anda mal. Si quiere encontrar a su madre y recuperar su vida, debe asegurarse de que estos dos no la expongan. Kieran la agarró como una pluma y la hizo girar. El tipo dijo que casi no lo reconoció. Los chicos intercambiaron elogios entusiastas. Para Camellia era como un sueño. Kieran había crecido y madurado mucho. Y Kieran respondió que ahora ella se había convertido en una verdadera dama. La abrazó mientras la llevaba lejos. Tenían mucho que discutir. Anastasia los miró con una mirada fría. Dirigiéndose secamente a Camellia, afirmó que lo había hecho bien en su ausencia, y la niña hizo una reverencia en respuesta y le agradeció.
Luego dijo que entendía que ella y su hermano necesitaban recuperar el tiempo perdido, pero primero quería hablar con Camelios. Camelia tragó saliva. Hablar con la dama siempre era doloroso. El hermano le tomó la mano y le dijo que estaba cerca. La niña miró a Kieran con sorpresa y confusión. El joven sonrió y miró confiado y dijo con firmeza que se iban. Anastasia y Camelia se quedaron solas. El propietario notó que después de 4 años Kieran y Camelios estaban en buenos términos y trató de averiguar si se escribían. Camelia admitió honestamente que no se habían comunicado durante 4 años, a lo que Anastasia señaló que Kieran era un buen hermano. Mientras perforaba la camelia caída, dijo que se enteró de la partida a la capital en unos días. Sin mirarla a los ojos, Camelia, tensa como una cuerda, confirmó que logró conseguir un lugar en la academia gracias a la señorita Anastasia. La mujer dijo que el maestro, el señor Teodoro, habló bien de ella y la elogió por su buen trabajo. Ahora por fin es digno de ser el hermano de Kieran. Pero el ambiente era opresivo. La mujer claramente quería continuar el diálogo sobre otro tema. Todavía fría y distante, preguntó si era posible que él quisiera encontrar a su madre. La mirada de Camelia se volvió decidida, una chispa se encendió en sus ojos. Anastasia pidió darle una respuesta. No fue fácil responder, pero la muchacha reunió coraje, y de forma inesperada para ella misma respondió que encontraría a su madre pase lo que pasara. Esto hizo que Anastasia sonriera venenosamente. Se dio cuenta de que Camelia aún no lo veía todo con claridad, pero ya había entrado en la alta sociedad. Todos los nobles la conocen como Camelios, incluso la princesa Rosina la menciona en sus cartas, como si se burlara de la niña. Agregó con una sonrisa malvada que Camelia estaba pensando en simplemente aparecer bajo la apariencia de una niña y nadie lo notaría. Camelia se encogió y Madame Vale le advirtió. Su papel es vivir tranquilamente en las sombras, como le dijo una vez. La niña quedó en shock y parecía estar clavada al sofá. Anastasia dijo que había una manera de encontrarla, pero que no había necesidad de apresurarse. La mujer dijo que tomaría tiempo. Dijo que Camelia debería intentar parecer enferma en la academia, para que así hubiera una buena razón para salir. Nuestra heroína no entendía cómo esto ayudaría a encontrar a su madre. Anastasia concluyó que cuando empiezan a olvidarse de él como Camelios, y después se celebrará el funeral de Camelia Spell. Después de que Camelia gritara y saltara, la mujer terminó con calma que en ese caso volvería a la vida de Camelia. Ella sonrió y respondió que simplemente quería cumplir su promesa al traerla aquí. Camelia interpretó su papel mucho mejor de lo esperado. Gracias a ello, hablando de libertad, Anastasia disfrutó abiertamente de la vista de la chica confundida. Ella también tuvo compasión de ella y le permitió asistir al compromiso de Kieran. Y después del compromiso, volverá a Gayor, porque tiene tanta sed de conocimiento e insiste en lo suyo. Entonces Camelia, sin apenas contenerse, le pidió un favor. Mientras elegía sus palabras, Anastasia esperó con interés a ver qué pediría la muchacha. Camelia pidió perdón a su madre. Anastasia agitó nerviosamente su abanico. Entonces su mirada volvió a revelar un odio despectivo. Perdonar a su madre, qué petición más descarada. ¿Cómo puede ser nasal una petición si es una súplica de perdón? Kieran se paró en la puerta y escuchó a Camelia gritar sobre el propósito de todos esos 4 años que había vivido como hombre. Ella aceptó vivir como Camelios, expiando la culpa de su madre. Ahora la niña lloraba. Ella y su madre aún no se habían ganado el perdón, pero Anastasia no quiso escuchar nada y dijo que podía irse si seguía hablando de ello. Se paró detrás de Camelia y le dijo firmemente a su madre que ya era suficiente. Afirmó que otro funeral para una persona viva. Camelia es miembro de la familia Vale, lo que provocó una sonrisa nerviosa en la señora Vale. Ella siseó que Camelios había venido por él. ¿No deberíamos tirar las cosas que ya nos sirven? Los gritos comenzaron. Kieran gritó que su madre estaba deshonrando el honor de la familia Vale. Anastasia gritó en respuesta a cómo Kieran podía hablarle así, y Camelia se alejó. Cuando estaba a punto de irse, Kieran la llamó Lie. La mano de Camelia ya estaba en la manija de la puerta. Volviéndose con una sonrisa decidida, respondió que su nombre era Camelios. Ella cerró la puerta de un portazo y dejó a Anastasia y Kieran. Sentada en una tumbona, la muchacha dio rienda suelta a sus lágrimas. Un funeral es para los vivos. ¿Cómo pudo siquiera pensar en algo así? ¿Pasar 4 años como Camelios y no todos fueron mentiras? La niña comprendió que nunca podría regresar aquí después de partir hacia la capital. Piedra en su corazón. ¿Por qué estaba tan apegada a este lugar? Murmuró la niña, pensando que era Pipi, que quería estar sola. Y entonces se congeló. Una voz familiar irónicamente señaló que todavía no era una niña. Esa encantadora sonrisa de Ian y sus palabras de que estaba feliz de volver a ver a Camelia. Al darse la vuelta, nuestra heroína se quedó congelada al ver su rostro risueño. Ahora sus ojos cenicientos la miraban con ternura y condescendencia, como un adulto mira a un niño.
se celebró un banquete en el Palacio Imperial en honor a la recuperación de Marilyn. Con un encantador vestido vaporoso, adornado con exquisitas flores, recibió exclamaciones de alegría de que se había recuperado. Marilyn respondió modestamente a la princesa que se acercó a ella que todo era gracias a las oraciones de su Alteza. Rosina respondió que todavía necesitaba descansar más. Una Marilyn complacida no tuvo tiempo de responder a los elogios y a lo felices que estaban. De repente la niña se quedó congelada, como si sintiera que faltaba a alguien. Al notar a Claude con el príncipe Wayne, la niña dijo felizmente que estaba muy feliz de verlos. Toda su mirada estaba fija en Claude. Agarrándolo del brazo, comenzó a decir que lo había escuchado visitarla mientras estaba inconsciente, por lo que estaba esperando la oportunidad para agradecerle. Retirando la mano, dijo que como ya se habían visto, era hora de irse. Tratando de ocultar su decepción, le recordó que la recepción ni siquiera había comenzado. Claude respondió que Kieran había regresado y había prometido visitarlo. Apretándole la mano, le recordó que esa noche era la velada en honor a su recuperación. Pero cuando él la miró con frialdad y arrogancia, como si no fuera nadie, la muchacha guardó silencio. Ella se dio la vuelta y se disculpó, diciendo que simplemente estaba contenta de verlo. Mirando su reloj, respondió con la misma calma que sabía que la dama lo entendería. Después de hacer una reverencia a la princesa Rosina, se disponía a marcharse. Mientras viajaban en el coche, el príncipe se dio cuenta de que Kieran había regresado con un invitado. Los muchachos estaban hablando sobre el tercer hijo del rey Lewin. Wade recordó que le llaman el perro rabioso de la guerra. Por eso no se puede confiar en estos salvajes de Gaior. Si este Ian se parece en algo a su padre, entonces toma lo que quiere. Wade se sorprendió de que Kieran estuviera saliendo con alguien como este Ian. Luego se rió y dijo que probablemente era por la juventud y la ingenuidad de Vale. Pero después de las palabras de Claude de que fue Ian quien protegió a Kieran cuando estaba en Gaior, el príncipe se quedó con la mandíbula caída. Le sorprendió la tranquilidad con la que Claude hablaba de esto. Era un enemigo. El chico sensatamente recordó que Kieran era un noble y, por lo tanto, sabía lo que hacía, lo que significaba que había buenas razones. No había nada que decir en respuesta a esto, por lo que Wade hizo pucheros y murmuró que todos debían recordar que todos eran nobles del imperio. Claude estuvo de acuerdo en que esto no cambiaba el hecho de que Ian Sergio era un príncipe enemigo. El conflicto por las minas de diamantes en territorio neutral ha sacudido la estabilidad de la región. Una camelia confundida se sentó mirando al príncipe Ian con los ojos muy abiertos, quien siempre la miraba con una cálida sonrisa. Pudo soportarlo más y saltó y gritó, pidiéndoles que detuvieran la persecución. El chico se encogió de hombros confundido y respondió que solo era un invitado. La muchacha gritó que estaba repitiendo por enésima vez que él era Camelius y no Camelia. También le mostró al príncipe el salón, que más hacía falta. Todos los invitados estaban allí. Ian respondió que lo sabía, pero que venía a ver a Camelius, no a ver esta lujosa mansión. La muchacha gritó lo que el príncipe quería de él. Acercándose al rostro de la ruborizada Camelia, dijo con una sonrisa que debería llamarse simplemente Ian, y de nuevo esa sonrisa encantadora en la que se escondían el interés y la condescendencia. A Camelia no le gustó que rompiera la distancia y se alejó. Cuando ella lo llamó por su nombre, Ian parecía un niño feliz, tratando de parecer lo más seria posible. La muchacha dijo que estaba ocupada en ese momento y que su persecución solo la estaba estorbando. Esto no molestó en absoluto al príncipe, quien, sonriendo aún más ampliamente, se ofreció a ayudar. Espalda y agradeciéndole secamente, señaló que no hacía falta nada. Le enfureció que fuera como si estuviera hablando con una pared y solo pensara que necesitaba encontrar a Kieran. Cuando su pie pisó una hoja caída, sintió que perdía el equilibrio. El príncipe la agarró galantemente por la cintura, evitando que se cayera. Antes de que pudiera recobrar el sentido, vio su rostro encima de ella. Sosteniéndola en sus brazos como a una dama, el chico disfrutaba abiertamente de la situación, llamándola Camelia. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y Ian se rió y respondió, porque tenía razón, su nombre era Camelia. La niña ya no tenía fuerzas, se levantó y dio un paso atrás, añadiendo que realmente es imposible. Estaban uno frente al otro e Ian la llamaba cariñosamente Lie. De repente sintió que alguien le estaba mirando. Kieran los miró con sospecha y reproche porque Camelia se quedó sola con el invitado. Mirando severamente a Ian, le recordó que le había pedido que esperara en el pasillo. Ian continuó mirando a Kieran con la misma sonrisa imperturbable, protegiendo a Camelia de él, como si estuviera en peligro. Kieran repitió acerca del salón donde se suponía que Ian lo estaba esperando. Desde debajo del hombro de su hermano, la muchacha miró con descontento a su perseguidor. Ian respondió con calma que decidió dar un paseo, estaba aburrido. Entonces sintió un olor familiar y sus pies lo llevaron hasta Camelia.
La cara de Kieran estaba tan disgustada que Ian hablaba como un animal. Ian simplemente se rió. ¿Y qué? Pero Camellia le dio un recorrido por la propiedad. Que no quería escuchar más eso, se dio la vuelta y declaró que era hora de regresar. Los invitados llegarían en cualquier momento. Cuando el príncipe se fue, Camellia le preguntó a su hermano si quería hablar sobre el príncipe. Mirando con ternura a su hermana, le respondió que ella ya había conocido a Sergio una vez. Kieran le preguntó si Ian le estaba molestando, quien se sorprendió por el concepto mismo de molestar. Mirando de reojo al príncipe, la muchacha respondió que de ninguna manera y trató de encontrar las palabras adecuadas. Sonriendo inocentemente, soltó que el príncipe simplemente la había invitado a tomar un sorbete. Esto hizo que Ian se sonrojara, no esperando tal reacción de sí mismo. Kieran suspiró y dijo, bueno, si ese es el caso. Aquí Camellia le recordó a su hermano sobre los invitados. Su Alteza Real el Príncipe Wade y el Duque Claude han llegado. Estirándose en el sofá, Wade declaró soñadoramente que Claude y Kieran deberían cuidar al príncipe, y él miraría las estrellas con su amado Camelius. Claude dijo un no rotundo. El príncipe necesitaba quedarse allí para resolver asuntos políticos. Wade se rió de que el duque tenía miedo por Camelius. Claude no negó que se pudiera esperar cualquier cosa del príncipe, y él, mirando a Claude con curiosidad, notó que éste mimaba a Camelius como a un hermano menor. Claude respondió con frialdad y dijo que sus pensamientos no habían cambiado. Después de una breve pausa, recordó a Camelius y agregó que era un poco divertido y que mirarlo levantaba el ánimo. Wade se burló abiertamente de su interlocutor. El ánimo mejoró y eso fue. Claude dijo que hace un par de días le ofrecieron un puesto directivo en la casa Yar. El príncipe supuso que esto había ofendido a Claude y decidió acosar a Camelius con humillaciones hasta que se cansara, pero el duque le respondió que era. Claude declaró abiertamente que ahora quiere aún más a Camelius. Hablaron de nuestra heroína, llamando a Camelius una obra de arte en la que Madame Anastasia había trabajado tan duro. Es un talento único entre toda esta nobleza podrida. Los chicos no se dieron cuenta de cómo la puerta se abrió levemente y continuaron diciendo que Camelius no era como esos cerdos que se escondían detrás de los títulos de sus padres, y que él mismo no valía nada. Claude quería añadir algo más, pero se dio cuenta de que él y el príncipe ya no estaban solos en la habitación. Kieran y Camellia estaban en la puerta. Las últimas palabras de Claude fueron para ella cuando le declaró que quería hacer lo suyo. El príncipe Wade extendió la mano y se presentó. Ian le devolvió el saludo y se presentó también. Claude hizo lo mismo, representando a la casa de Yar en el norte. Ian aclaró que Claude era el gobernante de Del Casa, a lo que el duque respondió que aún no, que su padre gozaba de perfecta salud. Ian se rió de Sergius. Bueno, ¿qué diferencia hay? Seguirá siendo suyo de... Camellia observó cómo aumentaba la tensión entre los hombres. Wade hizo una reverencia y centró su atención en sí mismo. Le dio la bienvenida al príncipe al imperio y le agradeció por cuidar de su amigo. Camellia se sintió incómoda. ¿Por qué le vuelve a pasar esto? Cuando Wade sugirió mudarse a otra habitación y conocerse mejor, la niña suspiró aliviada. Camellia esperaba con ansias a la señora Anastasia como nunca antes. Claude le mostró al príncipe Ian dónde ir, pero entonces Ian se rió y les dijo a Claude y Gwen que se fueran solos, y él y Camelius necesitan terminar la conversación. Kieran se dio una palmada en la frente por el descuido de Ian. Claude frunció el ceño con disgusto y se dio cuenta de que su Alteza estaba esperando. Camellia le susurró a Ian, tiene razón, ahora no es el momento. Mirándola con cierta sorpresa, Ian dijo otra vez. Camellia afirmó firmemente que ahora era mucho más importante negociar con el príncipe. Ian la miró con una seriedad inusual. Los demás comenzaron a salir de la habitación, solo Ian seguía de pie frente a Camellia. Camellia miró al príncipe suplicante. Ian respondió seriamente que Camelius estaba equivocado. Mirándola a los ojos, Wade declaró que ella era más importante para él. Claude se quedó en estado de shock y escuchó mientras Ian le preguntaba a Camelius por qué estaba llorando. Le pidió que le contara. Camellia miró al príncipe. ¿Qué podía responderle ahora? Claude tenía una expresión en su rostro que decía que estaba a punto de estrangular a Ian en el acto. Ian no iba a irse hasta obtener una respuesta de Camellia. Kieran intervino con firmeza y decisión, empujando a Camellia a un lado. Al chico no le gustó que el invitado rompiera todas las reglas de etiqueta y molestara a su hermana. Ian levantó las manos pacíficamente. Solo estaba bromeando con Camelius. Claude se giró bruscamente y salió de la habitación. Con el rabillo del ojo, Camellia vio salir a Claude, algo que no escapó a la atención de Ian Sergio. Todos se reunieron en la mesa,
Los sirvientes sirvieron la comida y esperaron los pedidos. Las criadas trajeron platos para degustar. Anastasia mantuvo una atmósfera pacífica. Entonces Wade le preguntó si Camelius debería unirse a ellos. La señora Vale dijo que Luz había regresado a sus habitaciones y no se sentía bien, añadiendo que su larga ausencia probablemente le había pasado factura. Pero ahora ella se asegurará de que él reciba el cuidado apropiado. Claude recordó que el príncipe había dicho que lo había encontrado llorando solo, y la criada pensó quién querría comer en tal situación. La situación era tal que no podía tragar ni un bocado. Perdido en sus pensamientos, Claude murmuró que Camelius volvería a comer solo dulces. Esto no se le escapó a Anastasia, quien le preguntó nuevamente. Claude miró el recipiente con dulces y le respondió a la señora que, de repente una voz llamó bruscamente a la criada. Fue el príncipe Ian quien dio la orden de llevar la comida a Camelius. Claude lo miró fijamente. Con una sonrisa radiante, Ian también me pidió que le transmitiera que negarse a comer es perjudicial para la salud. Wade se divirtió con esto y soltó una risita. Mientras Ian continuaba comiendo, notó que la salud de Camelius empeoraba, y para horror de Anastasia, siguió pensando que en ese caso siempre podría llevárselo consigo a Gayor. Kieran les agradeció por tal preocupación y señaló que si algo sucediera lo tendrían en cuenta. Ian respondió que estaría muy agradecido. Kieran se sentó y pensó en su hermana. Este lugar no es adecuado para una chica tan indefensa. Gayor parece un cuento de hadas comparado con esta guarida de leones. Ian expresó estos pensamientos en voz alta, afirmando que este lugar no era adecuado para Camelius. Le preguntó al señor Claude qué pensaba sobre esto. Ian claramente quería entablar un diálogo con este reservado duque. El príncipe aclaró que se refería al venado que acababa de comer Monsieur Claude. Engae es un manjar, ante lo cual Claude se limpió la boca con una servilleta y se disculpó. Mirando fijamente al príncipe, declaró que aquella carne de Gayor no merecía un lugar en la mesa imperial. Ian siguió riendo alegremente y se quedó pensativo. Y Claude continuó compartiendo sus impresiones. Calificando la carne de podrida, Anastasia notó que eso ya era suficiente. Claude se levantó y pidió permiso para irse. Se uniría cuando llegaran las bebidas. Ian estaba contento con la reacción del duque. Algo claramente lo había conmovido. Al salir al pasillo, Claude subió las escaleras. Todos sus pensamientos estaban ocupados por Camelius. El diálogo con el príncipe que había presenciado no abandonaba su cabeza. Ian está yendo más allá de los límites de la decencia para divertirse con este salvaje. Claude ya lo odiaba con todo su corazón. Él ahuyentó a la criada que traía comida a Camelius. La niña se estremeció y se detuvo. La criada dijo que esto era para el señor Camelius, señalando la bandeja con comida. Claude recordó aquel banquete, como los ojos de Camelius se abrieron de par en par. Luego calificó el comportamiento de Camelius de lamentable, ya que miraba pero no comía. Se le notaba lo hambriento que estaba, pero mintió diciendo que simplemente estaba admirando el aspecto. Caminando más lejos, Claude sonrió ante estos recuerdos. Camelius no sabe mentir en absoluto. Entonces Claude dio la orden a la criada de retirar los dulces de la mesa en lugar de la cena. La muchacha estaba confundida, pues el príncipe así lo ordenó. La ira se apoderó de Claude al ver la comida. Este príncipe que decidió conquistarlo con esa basofia de Gayor. Esto significa que Ian no sabe nada sobre Camelius. Y sonriendo románticamente, sugirió que la criada le llevara a Camelius lo que realmente le gustaba. La niña llamó a la puerta sosteniendo un jarrón de dulces en sus manos. Nadie respondió, por lo que la criada repitió y pidió permiso para entrar. Claude frunció el ceño. Nadie respondió, lo que significaba que no estaba en la habitación. Los sirvientes pusieron la mesa para Camelius y decidieron organizarle una fiesta. Una de las chicas tomó a Camelia de la mano y le contó que decidieron hacerle una fiesta de despedida. ¿Quién sabe cuándo se volverán a ver? Camelia no esperaba esto. Los sirvientes dijeron sinceramente que todos lo extrañarían. Cada día de su vida en esa casa era un infierno. ¿Desde cuándo se había vuelto tan importante para esa gente? Las lágrimas brotaron de los ojos de Camelia mientras agradecía a todos, y las chicas les pidieron que no lo olvidaran cuando fuera a la capital. Aquí veo una cara tan familiar de Betty. Camelia se acercó con alegría a esta amable mujer, que tenía tanta melancolía en su rostro. Abrazándola suavemente, Camelia agradeció sinceramente a Betty por todo. La mujer rompió a llorar porque se había encariñado mucho con Camelia durante esos 4 años. Camelia le hizo prometer a Betty que cuidaría de sí misma. Betty informó como de costumbre que Pippi ya había recibido instrucciones sobre sus funciones. Betty recitó un montón de instrucciones: no comunicarse con extraños, no andar por ahí de noche, todas las personas son diferentes, no se puede confiar en todos. Cuando Camelia prometió recordarlo todo, la mujer le dijo que la encontrara a ella, radiante de felicidad, hizo una promesa.
Fue una maravillosa velada de despedida en el patio, pero nuestra heroína se puso muy triste. Probablemente esta será la última vez que los verá a todos. La camelia miró hacia adelante con ojos sorprendidos. Frente a ella estaba la misma doncella enviada por el príncipe. Ella dejó el jarrón de dulces en silencio y se fue. Y Camelia también vio la figura de Claude delante. Fue él quien le envió dulces. Camelia observó al chico irse. Al coger el jarrón, no dejó de sorprenderse por él. Cuando era más joven, lo consideraba un noble arrogante. No había una sola palabra que pudiera describir a Claude Deichar. Es el tipo de persona que te pone nervioso por miedo a ser ridiculizado, pero también alguien a quien a veces le gusta bromear y hacer tonterías. Y también es él el que huele a lavanda. Esta persona muestra amabilidad cuando menos lo esperas. Camelia tragó los dulces, disfrutando los recuerdos. ¿Qué sabe él de ella? Ya no es una niña a la que le encantan los dulces. Claude Deichar nunca abandonó su mente. Llegó la mañana y era hora de que Camelia fuera a la ciudad. Kieran intentó aguantar, pero era evidente que había tenido una noche difícil. Cuando Camelia preguntó dónde estaba su madre, él amablemente le señaló que ella no se sentía bien y que no había necesidad de despedirse. Así que no te lo tomes tan a pecho. Kieran luego abrazó a Camelia. Fue triste separarse nuevamente y se quedaron allí sin saber qué decir. Cuando Ian apareció alegremente gritando que Camelius era un sinvergüenza, le debía un mensaje de despedida, pero fue completamente ignorado. Kieran y Camelia prometieron visitarse mutuamente. Los ojos de la niña brillaron y declaró que era hora de irse. Ian permaneció allí, luciendo como un perro golpeado, casi sollozando, diciéndole al príncipe que se cuidara, pero él murmuró que se estaba despidiendo tan secamente, que lo odiaba tanto. Camelia dijo que no, en absoluto, que simplemente lo pone constantemente en una posición incómoda. El príncipe Weir apenas pudo llegar al coche. Era incluso peor que Kieran. Le dolía la cabeza y el tipo juró que nunca volvería a tocar el vino de Gayor. Wade empujó irritablemente a Camelia y declaró que tomaría ese carruaje. Camelia se dio cuenta de que los chicos habían estado bebiendo vino. La llamaron Bael o que esperaba cerca del coche. La miró con los brazos cruzados sobre el pecho. Kieran la animó diciéndole que los coches eran mucho más rápidos que los carruajes, por lo que sería divertido. Y añadió cariñosamente que Claude cuidaría de él. Ante esta declaración, Ian no pudo evitar reír, al darse cuenta de que Claude no es de quien debería preocuparse primero. Camelia se sintió ofendida por esto y se dirigió hacia el auto, pero la mano tenaz de Ian la detuvo. Inclinándose hacia su oído, dijo que todos los hombres son animales, y añadió siniestramente que debía tener cuidado. Por miedo y sorpresa, la niña se apresuró a salir más rápido. Claude ya estaba insatisfecho con la interminable despedida. Él se hizo a un lado para dejarla pasar. Camelia se disculpó, pero Claude respondió que llegaron tarde no por su culpa, sino porque Su Alteza se había emborrachado con esa basura de Gayor. Después de que reinó un silencio, Claude miró a Camelia y le preguntó si había terminado de despedirse. El corazón de Camelia estaba pesado y triste al dejar su lugar natal. Allí estaban los rostros de las doncellas queridas para ella, su querida Betty. Entonces Camelia le respondió a Claude que sí. Camelia observaba el paisaje que pasaba por la ventana mientras conducían rápidamente. El coche frenó bruscamente y ella salió despedida hacia adelante. El fuerte brazo de Claude evitó que se golpeara contra el asiento delantero. Como si fuera una niña pequeña, le dijo severamente que se sentara derecha para no lastimarse. Sujetándola por su delgada muñeca, el chico le preguntó si estaba comiendo normalmente. Camelia se sonrojó y recordó los dulces que Claude le había enviado ayer. Sonriendo satisfecha dijo que ya se lo habían comido. Claude dijo lentamente. La muchacha lo miró con curiosidad. Al segundo siguiente, la agarró de la muñeca otra vez y la atrajo hacia él. Él presionó con avidez la palma de su mano contra su nariz. El chico dijo que Camelius olía a caramelo. Nuestra heroína estaba sentada allí, toda roja de vergüenza. Sin soltarle la mano, le preguntó si los dulces estaban ricos y ella asintió. Finalmente se recompuso y le dijo que se echara una siesta porque el viaje aún estaba muy lejos. Pero la niña seguía temblando. Las reacciones incontrolables de Claude la asustaban. Claude abrió los ojos y escuchó un ruido sordo. Camelia se golpeó contra el asiento delantero mientras dormía. La tomó suavemente por los hombros para apoyarla contra el respaldo del asiento. Sosteniendo a Camelia cerca de él, la miró durmiendo con sorpresa y se sorprendió de que no hubiera cambiado en todos estos años. Dicen que las cosas que requieren mucho cuidado nunca cambian. Cada rasgo del rostro de Camelia. Ella no se despertó y apoyó su cabeza contra él. Claude la miró fijamente. Finalmente se dio cuenta de lo que le molestaba. Se acercó al rostro de Camelia e inhaló. El corazón de Claude comenzó a latir más rápido. Pensó que este olor era demasiado dulce para un hombre. Todo en Camelius es. Su mirada cayó al suelo,
donde yacía el broche caído de Camelius. Lo recogió pensando que se estaba volviendo loco. ¿Por qué su corazón late tanto cuando mira a este chico? Intentó recomponerse, pero sin darse cuenta, se inclinó cada vez más cerca del rostro de Camelia. Tomando su rostro entre sus manos, lo levantó ligeramente y sus labios se separaron. Claude se inclinó para besar la cara de Camelius. Cuando llegaron y la niña bajó del auto, sintió un chichón en la frente y se preguntó dónde se habría golpeado la cabeza. Luego se tocó los labios, que por alguna razón estaban húmedos. Ella realmente esperaba no haber estado babeando mientras dormía. Claude inspeccionó la casa donde viviría Camelia. Mirándolo con atención, preguntó por qué no quería vivir en un dormitorio. La niña miró alrededor de su casa y respondió que su padre insistió. Estaba muy preocupado por él, que no podría acostumbrarse al albergue. Su mirada examinaba con admiración las ventanas, las flores, los balcones, todo era tan bello y acogedor. Claude notó que le darían la habitación más grande, pero Camelia notó que era una persona cerrada. Esto divirtió a Claude y se rió entre dientes. Sin ocultar su sarcasmo, recordó cómo se comportó Camelius con una persona que acababa de conocer, o que la timidez no afecta solo a los extranjeros. Entonces se dio cuenta de que Claude estaba haciendo una alusión al príncipe Ian, pero no entendía a qué se refería. Ella exigió una respuesta, mirándolo fijamente como si él se atreviera a insinuar algo. Entonces la niña explotó y gritó lo que quería decir sobre el príncipe Ian. Cuando entraron en la casa, las criadas estaban trabajando arduamente para ordenar. Claude preguntó si había una casa del Marqués de Vale en la ciudad y por qué no se detuvo allí. Cuando Camelia respondió que la casa sería demasiado grande para él, Claude se burló diciendo que esa era la única razón. ¿Es realmente solo porque la casa es grande? Camelia estaba haciendo pucheros porque a veces se la volvía loca. Demostrando que realmente no le creía, Claude comenzó a subir las escaleras. Nuestra heroína caminaba enojada. ¿Quiere pelear ahora? Claude se encontraba en la habitación de Camelia, mirando por la ventana y preguntando si Camelius viviría en esa habitación. Camelia olvidó todas sus quejas y contempló la maravillosa vista de la ciudad. En Corsor no hay nada más que bosques y árboles. Claude aconsejó disfrutar de la vista ahora, ya que la ciudad se vuelve ruidosa por la noche. Entonces Claude se quejó por el hecho de que el marqués dejó a Camelius vivir aquí solo. ¿En qué estaba pensando? La niña no entendía qué le pasaba. Estaba tan ofendido que no se quedó en el albergue. Cuando Claude estaba a punto de irse, Camelia sonreía de alegría. El chico asintió, le ordenó a Campius que comiera menos dulces y que comiera adecuadamente al menos una vez. Él mismo pronto se convertirá en un caramelo. Camelia quedó nuevamente impactada por el humor irritado de Claude. Ella giró la cabeza en las escaleras para comprobar si realmente se había ido. Después de lo cual se dirigió a la puerta del armario, pensando que era poco probable que Claude hubiera adivinado algo. Había hermosos vestidos de diferentes colores colgados en el armario. La niña susurró que su madre nunca la reconocería si se pareciera a un niño. Ella extendió la mano y sacó del estante una peluca de cabello largo, rubio miel, que hacía juego con su propio color. Camelia estaba preocupada porque había cambiado tanto que su madre no la entendería. Mirándose reflejada en el espejo, mentalmente le pidió a su madre que esperara un poco más. Al día siguiente, Claude pasó un tiempo en su finca. Al chico le gustaba nadar en la piscina, pero no podía encontrar la paz mental. Claude se tocó los labios con la mano, mientras en su cabeza pululaban pensamientos sobre lo que le estaba pasando, por qué se sentía atraído por Camelius. Estaba tan cerca de él, sus labios tocando los labios de este chico, su corazón latía como loco, y a pesar de su mejor juicio, había una lucha interna, la mente gritaba lo que estaba haciendo. Luego sostuvo al dormido Camelius porque el auto a menudo rebotaba en los baches. El conductor se quejó de que la carretera estaba en pésimas condiciones. Claude se sintió muy incómodo cuando miró fijamente y le preguntó al caballero si, justo cuando tocó los labios de Camelius. Claude saltó bruscamente hacia atrás, le zumbaba la cabeza, se puso completamente rojo y murmuró bruscamente para que el padrino vigilara el camino. El tipo apretó los dientes tan fuerte como pudo, preguntándose qué diablos le estaba pasando. Golpeó con todas sus fuerzas y maldijo. Se sintió avergonzado de sí mismo al darse cuenta de que se sentía atraído por un hombre. En un intento de recuperarse, Claude dirigió toda su ira hacia Camelius y su origen. De pie junto a la ventana, pensó que Camelius no solo no parecía un hombre, sino que además estaba instalado en un lugar más adecuado para niñas.